No soy Goblin Slayer 0112. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Bosque Esmeralda, pueblo Caliza. Al amanecer, el viento del bosque despertó este pueblo gris y remoto. Dim lim lim, las pequeñas campanillas de viento que colgaban del marco de la ventana se mecían y entrechocaban, produciendo un sonido nítido. Gauss estaba sentado en su cama jaula, con las manos apretadas contra la tela, sintiendo la retroalimentación de la gruesa paja bajo la áspera tela. Permaneció en silencio un largo rato. Fragmentos de su pasado inundaron su mente, una maraña de recuerdos del joven cazador que había dejado su hogar para ganarse la vida y del recién graduado universitario que acababa de empezar a trabajar, dejándolo sumido en la confusión. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Estaba soñando? Como para confirmar sus sentimientos, se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La niebla matutina aún no se había disipado del todo. Los carros de una caravana crujían sobre el pavimento de arenisca. Una mujer, con vasijas de cerámica bajo el brazo, colocaba la mercancía en los estantes de su tienda. Un aprendiz de herrero abrió la puerta y colgó un cartel de madera anunciando la apertura. Un paisaje urbano, completamente diferente al de su vida anterior, lo llenó de una atmósfera sobrenatural. Todo le decía con certeza que había viajado a través del tiempo y el espacio, llegando a un mundo completamente nuevo. Gauss se sumió en sus pensamientos. Si la memoria no le fallaba, este mundo parecía estar lleno de poderes fantásticos. Desde los goblins, kobolds y lobos que incluso la gente común podía encontrar, hasta los dragones y demonios que amenazaban la existencia misma del reino, todo era real, no solo ficciones transmitidas por bardos. Además de una gran variedad de monstruos, también había profesionales que dominaban la magia y el combate. Magos, hechiceros, guerreros, druidas, exploradores, etc. Al pensar en esto, el corazón de Gauss, que había estado algo sombrío, comenzó a latir más rápido. Si bien convertirse en profesional en este mundo no era fácil para la gente común, no había llegado con las manos vacías. También había llegado a este mundo con su dedo dorado, un libro mágico que solo existía en su mente. El manual del aventurero. Panel de atributos. Enciclopedia de monstruos. Mapa. La aparición de este libro en su mente le dio a Gauss, quien había viajado repentinamente a otro mundo, una mayor sensación de seguridad. Nombre. Gauss. Fuerza. 5, fuerza, carga, poder explosivo y otra producción de energía cinética. Agilidad. 5, flexibilidad, coordinación dinámica. Constitución. 5, resistencia, aptitud física, recuperación de traumas, metabolismo cardiopulmonar. Inteligencia. 6, memoria, pensamiento, fuerza mental. Percepción. 5, sentidos, intuición, juicio. Carisma. 5, temperamento, apariencia y físico. Habilidades. Ninguna. Su panel de atributos mostraba varias estadísticas, y a excepción de su inteligencia, que era 6, todas las demás eran 5. Su condición física era promedio, por lo que un 5 era probablemente el promedio para la persona promedio. ¿Podría una inteligencia de 6 estar relacionada con los viajes en el tiempo? Negando con la cabeza, Gauss miró el manual de monstruos. Estaba dividido en niveles de amenaza. Normal, peligroso, élite, extraordinario, legendario y griega. La única sección a la que podía acceder era la normal. Las siguientes páginas estaban pegadas, lo que le impedía abrirlas. Por desgracia, incluso la sección normal seguía siendo un desastre gris. Al hacer clic en un icono aleatorio y atenuado, aparecía un mensaje. El objetivo aún no ha sido eliminado, por lo que la ruta a la ruta Pokémon correspondiente no está disponible temporalmente. Recordatorio. La ruta Pokémon se divide en rutas de una sola especie y rutas de monstruos. Cada vez que alcances la ruta Pokémon correspondiente, recibirás recompensas para la etapa correspondiente. Parecía que primero tenía que matar monstruos antes de desbloquear por completo la ruta Pokémon monstruo y reclamar las diversas recompensas. Gauss asintió pensativo. Luego miró el último mapa. Se concentró, y un mapa apareció rápidamente en su mente. El centro de la imagen debería ser su ubicación. Era un simple icono de una casa de piedra. Nombra este edificio. Hostal Sofía, murmuró para sí mismo, y el edificio en el que se encontraba fue nombrado rápidamente. El mapa estaba iluminado en muy pocas zonas, solo a su alrededor. El resto estaba envuelto en niebla. Intuitivamente, sintió que estaba relacionado con su nivel de exploración.
Aún no había salido de su habitación, así que no podía reunir suficiente información para completar el mapa. A medida que explorara los alrededores, probablemente el mapa se iluminaría cada vez más. Tras revisar las diversas funciones del código de trucos, Gauss se sintió tranquilo. Tras empacar su mochila, bajó las escaleras. Sofía, un desayuno, gracias. La primera planta era el comedor y la recepción, con varias mesas de madera vacías. Este edificio, al que llamó Hostal Sofía en el mapa, se parecía más a algunos albergues juveniles que habían sido casas residenciales en su vida anterior, para trabajadores autónomos como él que no tenían residencia fija. Los alquileres eran a corto plazo y mensuales. El alquiler diario de una habitación individual era de 2 monedas de cobre, y el alquiler mensual se reducía a 30 monedas de cobre, lo cual era muy barato comparado con la taberna. Además, por una tarifa adicional, la encargada de la tienda, Sofía, también podía ofrecer comidas. El desayuno costaba 1 moneda de cobre por porción, y los platos principales, como el almuerzo y la cena, 2 monedas de cobre por porción. Los precios eran bajos y dejaban satisfecho al estómago, pero no exija demasiado con los platos. Eso sí, no espere encontrar carne. El pan negro, los encurtidos caseros, la sopa de verduras silvestres, los frijoles guisados y las gachas de avena eran los platos más comunes entre semana. De acuerdo. Una mujer rubia de mediana edad salió de debajo del mostrador de recepción y respondió. Pequeño Gauss, ¿te quedaste dormido hoy? Sí, no pude dormir anoche, y obviamente he perdido presas. Gauss encontró una mesa de madera vacía y se sentó. Entonces asegúrate de descansar. Poco después, Sofía calentó los platos que había preparado con antelación y se los entregó. El desayuno de hoy es pan negro con sopa de verduras guisada. El pan negro del plato está cortado en rebanadas y parece muy duro. Al ver que Sofía había vuelto a la cocina, Gauss cogió una rebanada y la dejó caer en el plato. En el momento en que las rebanadas de pan negro chocaron contra el plato de madera, se oyó un crujido. ¿De verdad es comestible? Miró con recelo el objeto desconocido que tenía en la mano, que parecía una piedra. Si se fijaba bien, le pareció ver pequeños residuos de madera mezclados. No importa. Según recordaba comerlo, echó el pan negro en la sopa de verduras hirviendo. Tras un buen rato, el pan negro hirviendo por fin se ablandó, absorbiendo el caldo y volviéndose comestible. Tomó un trozo con una cuchara de madera y se lo llevó a la boca con el caldo. Lo masticó varias veces antes de tragarlo. Al pasar la comida por su garganta, una sensación pegajosa y nauseabunda lo invadió, acompañada de un ligero dolor de garganta. Este sabor, esta textura, era realmente desagradable. Aunque Gauss se había preparado, la comida sabía aún peor de lo que había imaginado. No podía hacer nada. En su vida anterior, había vivido en un mundo de abundancia. Incluso como un trabajador común, sus comidas diarias eran muy superiores a las raciones necesarias para sobrevivir en esta existencia de clase baja y sobrenatural. Aturdido, Gauss terminó su primera comida en este otro mundo. Con la gerente de la tienda, Sofía, diciendo ten cuidado, hizo un gesto con la mano y emprendió oficialmente su viaje a otro mundo. El sol naciente ya coronaba las lejanas cumbres montañosas. La luz del amanecer iluminaba los tejados de piedra grisácea de Limestone Town, una ciudad fronteriza enclavada en el bosque Esmeralda. Las calles bullían de gente, no solo comerciantes que compraban y compraban bienes, sino también grupos de lo que parecían aventureros. Por supuesto, la mayoría eran trabajadores independientes como el yo original. El yo original era un cazador semi-experto, cuya rutina diaria consistía en recorrer las afueras del bosque Esmeralda, colocando trampas. Cada conejo, faisán u otra presa que capturaba podía alcanzar 20 monedas de cobre, ya que la carne era un producto relativamente caro para las clases bajas de este mundo. Sin embargo, el éxito dependía de la suerte, ya que los cazadores abundaban en las afueras del bosque Esmeralda y los recursos no eran tan abundantes como cabría imaginar debido a la competencia. En un buen día, Gauss podía atrapar hasta 3 conejos, ganando un salario diario de 50 o 60 monedas de cobre. En un mal día, podía estar sin trabajo durante 4 o 5 días, o incluso más. Por suerte, tras colocar las trampas, podía regresar de las afueras del bosque y recoger verduras silvestres, frutas y hierbas medicinales por el camino. Esta cosecha aleatoria le aseguraba no regresar con las manos vacías. También realizaba trabajos esporádicos, comprando productos del pueblo y vendiéndolos en un puesto del pueblo. La vida no era tan difícil.
Había pasado un año desde que su yo original abandonó su hogar, y gracias a sus habilidades heredadas para fabricar trampas y a un estilo de vida diligente y frugal, había logrado ahorrar una pequeña fortuna. 3 monedas de plata y 65 de cobre. Su objetivo era comprar una casa en el pequeño pueblo, pero la más barata costaba más de 90 monedas de plata. Si a eso le sumaba los diversos impuestos sobre la propiedad que tendría que pagar más adelante, sus ahorros eran insuficientes. Sin encuentros fortuitos, probablemente le llevaría al menos otros 30 años de duro trabajo comprar una propiedad. Greystone Town estaba ubicado en una zona remota, pero no era un pueblo. Además, colindaba con el bosque Esmeralda, atrayendo a numerosos aventureros y caravanas. Los negocios florecían y los servicios abundaban. Ser propietario de una casa aquí, naturalmente, no era tarea fácil para la persona promedio. Pero fue precisamente por eso que su yo original, obligado a dejar su hogar y emprender su propio camino, quiso comprar una propiedad aquí, formar una familia y demostrarles que lo había logrado. ¡Ay, el dinero que has ahorrado con tanto esfuerzo durante más de un año, destinado a comprar una casa, lo voy a gastar hoy! Gauss negó con la cabeza, como murmurando para sí mismo. No iba a salir de caza otra vez, sino a someter a un monstruo para desbloquear la guía de monstruos y ver qué recompensas especiales podrían revelarse más adelante. Quería escapar de su humilde estatus de autónomo, y por ahora, su esperanza residía en el manual del aventurero. Gauss partió decidido a matar a un monstruo. Este libro se publicó por primera vez en 51.545, 55. 5,5, ofreciendo una experiencia de lectura impecable y sin interrupciones. Pero después de vagar por la ciudad durante un tiempo, se dio cuenta de que no era tan simple como había imaginado. Primero, como un debilucho de nivel promedio, su objetivo ideal sería un monstruo de bajo nivel fácilmente manejable por humanos comunes, uno que estuviera aislado y de fácil acceso. Sería mejor si pudiera minimizar los viajes y mantenerse cerca del monstruo. Pero después de una investigación exhaustiva, su plan inicial resultó en gran medida infructuoso. Los monstruos de bajo nivel no prosperaban cerca de la ciudad. Las frecuentes incursiones del equipo de defensa de la ciudad y el flujo constante de aventureros habían arado y recultivado el área de varios kilómetros alrededor de la ciudad, haciéndola relativamente segura. Por lo tanto, si quería matar monstruos, no le quedaba más remedio que abandonar las inmediaciones del pueblo y probar suerte en los confines del cercano bosque Esmeralda. Antes de partir, planeó comprar equipo caro, algo que nunca había comprado. Luchar contra monstruos con las manos desnudas, incluso si eran criaturas de bajo nivel que la gente común podía manejar, seguía siendo demasiado arriesgado. La vida era cuestión de vida o muerte, así que debía ser extremadamente cauteloso. Compró el equipo necesario por el momento en las tiendas más populares y concurridas. Por 80 monedas de cobre, compró una daga de segunda mano en buen estado. Por una moneda de plata, compró una armadura de tela, hecha de varias capas de tela con un forro de algodón. La textura parecía bastante resistente y debería poder resistir algunos ataques. Por 20 monedas de cobre, compró una botella de veneno paralizante casero del herbolario, que podía aplicarse a las armas previamente y dejar secar. Según el aprendiz de la tienda, aplicar el veneno paralizante ralentizaría los movimientos del monstruo durante un tiempo. Por 40 monedas de cobre, compró una compresa de hierbas que, aplicada a las heridas, podía detener temporalmente el sangrado y aliviar el daño. Por 30 monedas de cobre, compró vendas de lino, tablas de madera, vendas y otros instrumentos médicos sencillos. En total, tenía 2 monedas de plata y 70 monedas de cobre. Después de todas sus compras, sus ahorros se habían reducido a 95 monedas de cobre. Naturalmente, no quería gastar todo su dinero. Si su empresa fracasaba, tendría algunos ahorros, lo que al menos le daría tranquilidad, asegurándose de no pasar hambre ni quedarse sin hogar por falta de alquiler. Además, el equipo y la armadura que había comprado eran relativamente adecuados para su situación actual. El dueño original había aprendido desde pequeño a manejar una daga, dominándola para cazar presas, desollar, cortar carne, colocar trampas, despejar caminos y defenderse en caso de emergencia. Era muy hábil en esta técnica, basándose en su memoria muscular. Incluso ahora, podía blandirla con facilidad, convirtiendo la daga en su arma predilecta. Por desgracia, su daga original estaba muy dañada, y no se sentía cómodo usándola para matar monstruos. De lo contrario, no tendría que gastar más dinero.
Sabía que las armas largas como espadas, mazas y lanzas eran más poderosas que las dagas, pero estaban fuera de su alcance. Incluso una usada costaría al menos 2 dígitos en monedas de plata. Además, tenía poca experiencia con ellas, y un movimiento precipitado no le garantizaría la misma eficacia que una daga. Al fin y al cabo, las armas son importantes, pero la experiencia a veces es aún más crucial, así que no se debe elegir a ciegas. En cuanto a la armadura y demás equipo de protección, era carísimo. Por no hablar de la armadura de metal, incluso una buena armadura de cuero costaría más de 10 monedas de plata. El sol se asomaba silenciosamente por encima. Antes de partir, Gauss, a regañadientes, disfrutó de una buena comida en la taberna Ruiseñor, a la salida del pueblo, gastando 30 monedas de cobre. El almuerzo consistió en carne y verduras. Un pequeño plato de pescado en escabeche, pepinillos cuidadosamente preparados, unos tiernos trozos de carne guisada y un tazón de fideos. Aunque los platos de carne no eran copiosos, fueron suficientes para reponer las valiosas reservas de grasa en un cuerpo que hacía tiempo que rehuía el olor a carne. Tras eructar, sintiendo su cuerpo aparentemente fortalecido, Gauss, aún conmocionado por las monedas gastadas, finalmente sintió que su dinero valía la pena. Bueno, antes de la batalla, las provisiones eran esenciales. Primero, recarguemos las pilas. Estirándose, se puso su armadura de tela, se ciñó la bolsa de provisiones, se colgó la daga envuelta en tela a la cintura y se dirigió a la salida del pueblo. Al salir del pueblo, el paisaje se abrió de repente. Bajo el cielo azul, más allá del camino de Loes bañado por el sol bajo sus pies, se extendía una vasta extensión de espacio abierto. Para la seguridad de la ciudad, todos los bosques cercanos habían sido talados hacía años, reemplazados por tierras de cultivo cerca de la ciudad y pastizales con excelentes vistas. En primer lugar, la vista abierta ayudaba a los guardias de la ciudad a recopilar información y detectar cualquier actividad inusual en el bosque Esmeralda. En segundo lugar, el denso bosque no era apto para el combate humano, mientras que los diversos monstruos que lo habitaban durante todo el año permanecían intactos. Con este equilibrio de poder, talar el bosque era una decisión natural. Gauss no era el único que se dirigía al bosque Esmeralda. Se encontró con muchos otros en el camino. Algunos eran cazadores solitarios, otros eran pequeños grupos de aventureros de bajo nivel, e incluso vislumbró vagamente a algunos profesionales. No preguntes cómo lo supo Gauss. La pesada armadura de placas que rezumaba riqueza, el físico capaz de portar armadura pesada con facilidad y el aura inaccesible de fuerza que emanaba de él. Cualquiera con vista podría decir que era un profesional. Gauss bajó la mirada hacia su esbelta figura, la armadura de tela enredada, la pequeña daga envuelta en tela que llevaba en la cintura, y de repente sintió la ruina del equipo en el que había gastado tanto dinero. Si luchara contra él, probablemente me destrozaría de un solo golpe, ¿verdad? Gauss ya podía imaginar la escena. Cargó hacia adelante, blandiendo la daga, su daga atravesando la armadura de placas, dura como una roca, sin causar daño. Entonces, una bofetada del oponente lo envió volando 2 o 3 metros, incapaz de recuperarse. Si yo fuera él, sería más fácil destrozar a un goblin común y desbloquear la Pokédex que matar a patadas a un perro callejero. Ni siquiera una manada de goblins sería un problema. Gauss sintió envidia al pensarlo, pero enseguida se rió de su propia estrechez de miras. El emperador usa una azada dorada en los campos. Ahora que es un profesional, sus aventuras no se centrarán necesariamente en pequeños monstruos como los goblins. Pero mata a un monstruo. Activaré la guía de monstruos y ya no seré tan débil. El camino al bosque Esmeralda no era corto, y Gauss observaba a sus compañeros de viaje pasar el rato, animándose. ¿Quieres formar equipo? No, estoy acostumbrado a estar solo. Quizás el equipo de Gauss ya era bastante respetable incluso para los aventureros de nivel más bajo, y por el camino, varios grupos desconocidos le ofrecieron invitaciones. Sin embargo, Gauss las rechazó todas. No era que Gauss fuera arrogante ni los menospreciara. De hecho, su propio poder de combate probablemente era comparable al de ellos, y juntos podrían ayudarse mutuamente. Era solo que su yo original siempre había estado solo, acostumbrado a estar solo, y no tenía muchos conocidos. Le incomodaba unirse precipitadamente a un grupo que no conocía bien, le preocupaba tener que enfrentarse a monstruos y desconfiar de los desconocidos. Sería más cómodo actuar solo. Podía actuar por sí mismo, con cautela. Si veía a un enemigo fuera de su alcance, no atacaría, eligiendo un objetivo adecuado. Incluso en medio de una pelea, podía darse la vuelta y huir fácilmente.
Aunque venía con un objetivo en mente, sabía que luchar era secundario. Mantenerse con vida era primordial. Cuando sus fuerzas flaqueaban, debía ser tímido. Pero si se unía a un grupo, no tendría esa libertad. ¡Ay, ay, ay! Al adentrarse en las afueras del bosque Esmeralda, el ambiente se oscureció de repente. Desde la densa e impenetrable sombra, resonó la cacofonía de pájaros desconocidos, provocando una sensación de inquietud. Gao sacó su daga de la cintura y, inconscientemente, contuvo la respiración. Este bosque parecía inquietar a todo aquel que entraba en él, como una boca oscura y misteriosa que se tragaba a todo aquel que llegaba. El exuberante y denso bosque Esmeralda, con sus imponentes árboles, apenas dejaba pasar la luz del sol. La gélida atmósfera hacía temblar a Gauss, con una constante sensación de frío en la espalda. Comparado con los aventureros comunes y corrientes de bajo nivel que visitaban el bosque Esmeralda por primera vez, Gauss contaba con una ventaja natural. Como cazador activo en los confines del bosque, conocía bien el entorno local. Contaba con varios terrenos de caza conocidos y había dejado señales que conducían a ellos por todo el bosque. Además, poseía el mapa del manual del aventurero, que iluminaba los alrededores por donde quiera que caminaba. Esto le impedía enfrentarse al primer peligro potencial de un aventurero novato: perderse. De hecho, más que los monstruos que apuñalaba con armas reales, la inmensidad del bosque en sí misma era el verdadero peligro. La espesura de los árboles y el paisaje monótono hacían imposible para una persona común siquiera ubicarse, y mucho menos regresar al sendero principal del bosque y al mundo de la civilización. Cada año, innumerables nuevos aventureros perecían en este bosque. Gauss se había topado con varios esqueletos humanos mientras cazaba. Lamentablemente, su ropa y equipo habían desaparecido, probablemente saqueados por los diversos monstruos que habitaban el bosque. De no ser por ellos, Gauss podría haber cumplido su sueño de comprar una casa simplemente saqueando las herencias de los aventureros. Gauss reflexionó sobre ello, pero mantuvo el ritmo. Inspirándose en los recuerdos del dueño original y las diversas marcas dejadas en los troncos de roble, llegó a un coto de caza poco visitado. Sin duda, había goblins cerca, aunque en número limitado. La llegada inicial de Gauss se guió por la información que había recopilado. Eso había sucedido hacía un mes, no hacía mucho. No había capturado ninguna presa en varios días, así que estableció este coto de caza. Colocó varias trampas y tuvo cierto éxito. Sin embargo, una mañana, al amanecer, cuando el bosque estaba denso por la niebla, fue a limpiar las trampas, solo para encontrar rastros de sangre de las trampas activadas. La presa había sido claramente capturada por un humano. Rápidamente determinó que el ladrón era un goblin. Las huellas humanoides en el suelo, aunque pocas, eran nítidas. Eran aproximadamente del tamaño de las de un niño humano descalzo. Quizás porque había llovido el día anterior, las huellas eran tan claras en la tierra. Claramente, no sería casualidad que un niño descalzo se adentrara en las profundidades del bosque Esmeralda. Excluyendo esta descabellada hipótesis, los objetivos restantes eran solo unos pocos monstruos humanoides. De estos, el tamaño de las huellas coincidía con el de monstruos más comunes, como los goblins. Suponiendo que los terrenos de caza estaban dentro del alcance de una pequeña población de goblins, el cauteloso Gauss los abandonó y nunca regresó. Ordenó sus pensamientos y volvió a la realidad. Aún así, ten cuidado. Aunque no vi muchas huellas por aquí aquella vez, y todas parecían provenir del mismo goblin, eso no significa que sea el único goblin activo en esta zona, pensó Gauss en silencio, recordando la información sobre los goblins. Los goblins son pequeños enanos machos de orejas puntiagudas, piel verde oscuro, ojos nublados y extremidades delgadas. No son especialmente fuertes y viven en grupos. Prefieren comer carne y, ocasionalmente, recolectar bayas. Sin embargo, su baja inteligencia y las despreciables cualidades heredadas de su linaje hacen que estos monstruos infames sean incapaces de realizar cualquier trabajo productivo. Desde que nacen hasta que mueren, sufren el saqueo y el pillaje. No solo necesitan saquear para alimentarse, sino que incluso el proceso biológico normal de reproducción es imposible para esta especie dentro de su propio grupo, ya que dependen únicamente del saqueo de hembras de otras especies. Prefieren especialmente a los humanos, que son de tamaño similar a ellos. En consecuencia, muchas aldeas han sufrido durante mucho tiempo la devastación y el daño causados por los goblins, quienes saquearon alimentos, herramientas y mujeres, amenazando la supervivencia de asentamientos humanos y caravanas. Su historial de maldad es verdaderamente notable.
En cuanto a la efectividad real de los goblins en combate, Gauss recordaba a estos monstruos de piel verde como similares en fuerza a la de su vida pasada. No eran individuos excepcionales, y su poder de combate individual no era particularmente alto. En un combate cuerpo a cuerpo, los granjeros comunes con armas podían manejarlos. Sin embargo, precisamente por esto, los goblins a menudo compensaban su falta de poder de combate individual con números, destacando en emboscadas y ataques grupales. Cuando su número se multiplicaba, podían convertirse en un desastre aterrador. Peor aún, estas repugnantes criaturas poseían la prolífica capacidad reproductiva de ratas y cucarachas, y las madres a menudo daban a luz camadas de varias crías de goblin. La tasa de supervivencia de las crías de goblin también era excepcionalmente alta, ya que las crías de goblin se desarrollaban desde su etapa juvenil del tamaño de un ratón hasta adultos con capacidad reproductiva en menos de un año. Tras la edad adulta, los goblins siguen impulsados por sus deseos primarios, depredando a las hembras para la siguiente ronda de reproducción. Es una raza ineradicable, similar al pecado original de la naturaleza. Dado que los goblins suelen acosar a los humanos, especialmente a los de las pequeñas aldeas, los humanos poseen el conocimiento más profundo de esta monstruosa especie. Incluso los niños analfabetos de las aldeas pueden describir sus características con cierta familiaridad. Goblin, te voy a matar. Ni su yo original ni Gauss, quien había recibido una educación moderna adecuada, podían sentir nada parecido a la compasión o la simpatía por tales criaturas. Olvídense de la teoría de alterar el equilibrio ecológico natural. El mejor resultado para la humanidad es el exterminio completo de estas criaturas. A pesar de su terapia psicológica, Gauss se mantuvo alerta. Los goblins que recordaba eran débiles, pero la experiencia era la clave. Como nunca había matado a un duende antes, naturalmente tuvo que priorizarlos. Solo hay una vida, tanto para él como para los goblins. Todo ser vivo tiene instinto de supervivencia. Esta es una lucha de verdad. No una apuesta. Gauss respiró hondo. Primero desató su fardo y lo enterró entre las hojas caídas bajo un gran árbol. Su daga ya estaba cubierta de veneno paralizante. Durante el almuerzo, buscó deliberadamente un lugar cerca de una ventana, donde el sol pudiera ver el jugo de hierbas, dejándolo secar y endurecerse en la superficie de la daga. Ahora, la hoja, antes blanca y plateada, de la daga brillaba con un verde inquietante. No depositó muchas esperanzas en este veneno paralizante barato. Lo barato sale caro. Podría tener algún efecto, pero sin duda no sería un éxito inmediato. La verdadera batalla aún dependía de la daga. Agarró la daga, y los recuerdos de su vida pasada con ella volvieron gradualmente a él. Tras un breve ajuste, se agachó, apartando las hojas caídas y buscando rastros en el suelo. Era la costumbre de un cazador. Las criaturas vivientes inevitablemente dejan rastros, especialmente para las criaturas menos inteligentes que no ocultan su presencia. Huellas, pelos, heces, restos de comida y señales de actividad eran aún más evidentes. El bosque, aparentemente tranquilo, en realidad albergaba una gran cantidad de información. Aunque joven, Gauss había sido entrenado por su padre desde niño, así que, incluso como cazador novato, poseía una formidable habilidad para recopilar información. Después de todo, como segundo hijo, Gauss tuvo que arreglárselas solo. Para un cazador, o incluso para un montañés, que trabajaba en el bosque, la recopilación de información era primordial. Las técnicas de caza y el arte de las trampas eran secundarios. Sin esa información, uno no podía considerarse un cazador competente. La encontré. Gauss se alegró al descubrir otra huella clara. Parecía reciente, probablemente de los últimos 2 días. Esto significaba que el goblin había estado activo cerca recientemente. Quizás quedó impresionado por mi presa aquella vez, así que sigue volviendo aquí, esperando cosechar las recompensas sin esfuerzo. Gauss creyó haber adivinado la razón. Gauss, tras obtener una pista, comenzó a buscar con más cuidado alrededor de las huellas y pronto descubrió más huellas y rastros de heces. Las pistas en el suelo lo guiaron rápidamente hacia el bosque. En poco tiempo, llegó a un pequeño charco no lejos de su coto de caza. Apartando con cuidado los arbustos, el paisaje apareció a la vista. Encontró el objetivo de su viaje. Un monstruo de piel verde estaba sentado tranquilamente sobre una piedra, a la altura de la rodilla de una persona común, afilando su arma de piedra, una lanza de piedra. Goblin, te encontré. Gauss contuvo la respiración, pero sus ojos ocultos entre los arbustos se iluminaron gradualmente. En su opinión, no era solo un goblin, sino el punto de partida de su carrera en otro mundo.
Gauss no se precipitó. Recuerde el nombre de dominio de este sitio, Beta 55G5. 5P5, en cambio, aguzó el oído y miró a su alrededor, observando su entorno. Aparte de la roca donde estaba sentado el goblin, el estanque estaba despejado y el terreno era abierto, perfecto para un enfrentamiento frontal. Una vez que dejara los arbustos, estaría a unos 10 metros del goblin, expuesto al sol. 10 metros parecían cerca, pero incluso un estallido repentino sería suficiente para que reaccionara. Así que tenía que ponerse detrás de él, acercarse sigilosamente y lanzar un ataque sorpresa. Y tenía que aprovechar el momento, atacando mientras el goblin afilaba su arma. Mejor aún, si no tenía tiempo de tomar un arma y formar una formación, sería aún mejor. Voluntarios contra involuntarios, armados contra desarmados, sumado a su inherente ventaja de tamaño, la batalla debería ser de un solo bando. La mente de Gauss corría. Con su plan en mente, no dudó. Inmediatamente se agachó y se movió lentamente, haciendo el menor ruido posible. Luego, abriéndose paso lentamente hasta justo detrás del goblin, movió su cuerpo lentamente. Una vez en posición, aferró la daga en su mano. Ya fuera por nerviosismo o excitación, sus manos comenzaron a temblar. El sudor de sus palmas hacía que el áspero mango de la daga rozara aún más su piel. Tragó saliva. Miró al goblin sentado en una roca no muy lejos. La figura verde le daba la espalda, se hurgaba el pie y tarareaba mientras afilaba su lanza de piedra, con aspecto completamente relajado. No tardará mucho en que la daga en mi mano acabe con su vida. Gauss respiró hondo. En su vida pasada, probablemente nunca había quitado una vida, salvo por pisar accidentalmente hormigas e insectos. Ahora, ante la perspectiva de capturar a un ser vivo, necesitaba cierta preparación mental. Además, como monstruo, el goblin se parecía un poco a los humanos, lo que hacía aún más pesada la carga de matar. Sin embargo, sin duda merecía ser asesinado. Gauss cerró los ojos. En el momento en que vio a los goblins, un recuerdo de la infancia lo asaltó de repente. Fue durante su infancia, cuando una docena de goblins atacaron su aldea. Aunque los adultos de la aldea se organizaron y expulsaron a los goblins con orcas y hoces, una niña vecina, varios años mayor que él, fue secuestrada y nunca regresó. Su destino era indescriptible. Este era solo un ejemplo de su propia experiencia personal. Tragedias similares han asolado esta tierra durante milenios. Gauss volvió a abrir los ojos, pero esta vez, no había vacilación ni titubeo en sus ojos. Presionó firmemente la uña del pulgar derecho contra el nudillo del dedo índice. La sensación de escozor calmó el temblor de su mano y le devolvió la estabilidad. Contuvo la respiración y, casi arrastrándose, emergió lentamente de la maleza. Aparte del canto de los pájaros y el zumbido de los insectos en el bosque, no se oía ningún otro sonido. Incluso el viento había amainado, y el estanque estaba en calma. Gauss dejó de arrastrarse a unos 3 metros del goblin. Estaba tan cerca que podía ver los ásperos pelos plegándose en la piel verde, los músculos moviéndose con su respiración. Se levantó lentamente, como si hubiera jugado al juego de la estatua de niño en su vida anterior, controlando sus movimientos y dejando que la sangre volviera a fluir libremente. Una vez que la rigidez remitió, respiró hondo y de repente se lanzó. Dio un paso gigantesco. Sus dedos se estrellaron contra el suelo, y el retroceso lo impulsó hacia adelante. Saltó sobre la superficie de piedra en 2 pasos. El goblin, absorto en afilar su lanza, pareció sobresaltado por el repentino y violento movimiento. Se estremeció, intentando instintivamente agarrar la lanza de piedra que frotaba contra la piedra. Pero Gauss, completamente preparado, no le dio esa oportunidad. Con un potente pisotón, apoyó todo su peso en el mango de madera de la lanza de piedra. El goblin falló e inmediatamente intentó extender la mano de nuevo. Con astucia, Gauss apartó la lanza de una patada. Entonces, antes de que el goblin pudiera incorporarse, se abalanzó sobre él, agarrando su cabeza derecha con la mano izquierda y estampándola contra la piedra. Su rodilla izquierda presionó directamente contra su lomo, aprovechando de nuevo la ventaja de su mayor tamaño para inmovilizarlo contra la piedra. ¡Uaaya! ¡Uaaya! El goblin dejó escapar un rugido estridente. Inmovilizado en el suelo, forcejeó con todas sus fuerzas. La visión de sus colmillos y el salpicado de saliva fétida a corta distancia hizo que las pupilas de Gauss se contrajeran. Incluso con el lomo pegado a la piedra, irradiaba una increíble voluntad de supervivencia. Sus esbeltos brazos se balanceaban, empuñando sus afiladas uñas grises, intentando arañar su brazo derecho en ángulo.
Desafortunadamente, este era un ángulo extremadamente difícil para ejercer fuerza, y la armadura de tela de Gauss también cubría su antebrazo. Sus arañazos apenas se clavaron en las capas de algodón, causando poco daño. Incluso esta intensa lucha y la feroz resistencia que enfrentó hicieron que la respiración de Gauss fuera agitada, con el corazón acelerado como si estuviera a punto de estallarle. Las batallas entre aventureros de bajo nivel y monstruos nunca fueron concebidas para ser elegantes. Gauss no le dio espacio para forcejear. Presionó con más fuerza su cabeza con la mano izquierda, mientras simultáneamente agarraba la daga con la mano derecha y la apuntaba. Simultáneamente, arremetió desde el hombro hasta el codo, apuntando la daga, de un verde brillante, hacia su cuello, y la apuñaló ferozmente en su vulnerable cuello. La hoja de metal cortó al instante la piel verde oscura como si fuera tofu. ¡Puf! Sangre roja y brillante brotó de la herida infligida por la daga como una oleada de mercurio. Al instante, empapó los brazos y la ropa de Gauss de carmesí. Tragando saliva, Gauss sintió la lucha frenética e involuntaria de la criatura bajo él, a pesar de estar desangrada profusamente. Apretando los dientes, giró la muñeca, removiendo la daga con fiereza en la carne. Esta exsanguinación aceleró la muerte del goblin. Los sonidos del goblin se volvieron intermitentes, como el crujido de un fuelle. En poco tiempo, el goblin bajo él finalmente perdió sus últimos vestigios de vida, permaneciendo inmóvil. Jadeando, Gauss se levantó y lo apuñaló 2 veces en el pecho con su daga, completando el ataque. Tras confirmar que estaba completamente muerto, finalmente dejó la daga a un lado y, como exhausto, se desplomó contra la piedra. Como cazador, su fuerza física y memoria muscular para el uso de armas no son tan malas, pero necesita tiempo para adaptarse. Gauss sintió que su pecho subía y bajaba violentamente, y el latido nítido en su interior era tan fuerte que podía oírlo, aunque aún estaba un poco aturdido. Miró al goblin a su lado, convertido en un cadáver frío, y la sangre roja, pegajosa y brillante, en sus manos. Todo era extremadamente irreal. Esto no era un juego ni una aventura, sino una matanza real. Se sentó solo en silencio un rato. Cuando su respiración se calmó, la inquietud de Gauss por matar por primera vez finalmente se recuperó un poco. Las personas tienen una gran capacidad de adaptación. Aunque todavía se sentía un poco incómodo, pudo aceptar con calma el hecho de haberle quitado la vida a un goblin. Un goblin ha sido asesinado. Guía de monstruos oficialmente activada. Total de monstruos eliminados. 1. Primera sangre obtenida, que otorga a la habilidad de clase mago, el cantrip de nivel 0 mano del mago y +1 a inteligencia. Siguiente etapa. Alcanza un total de 10 monstruos eliminados. Has eliminado a un goblin. Obtienes el título cazador de goblins, que sube de nivel con cada eliminación. Efecto actual. Némesis. Aumenta el daño infligido por los ataques contra goblins y razas avanzadas relacionadas en un 10% adicional. En el momento en que Gauss se concentró en el manual del aventurero, aparecieron varias indicaciones. Simultáneamente, un extraño poder recorrió su cuerpo, fluyendo finalmente de regreso y convergiendo en su cerebro. Una corriente cálida lo recorrió, sintiendo su cerebro, médula espinal y extremidades como si estuvieran sumergidos en una fuente termal. Innumerables manos invisibles masajearon cada parte de su cuerpo, dejándolo en un estado de indescriptible bienestar. Su cerebro zumbaba incesantemente. Abrió los ojos, repentinamente iluminado, y el mundo le pareció completamente nuevo, como si un velo se hubiera levantado de su conciencia. Una energía única se grabó en su mente. Era el hechizo conocido como mano del mago. Tras haber experimentado una breve pero intensa batalla, su cuerpo y mente, aún algo exhaustos, se revitalizaron con este bautismo. Nombre: Gauss. Fuerza: 5, fuerza, capacidad de carga, poder explosivo y otras propiedades de energía cinética. Agilidad: 5, flexibilidad, coordinación dinámica. Constitución: 5, resistencia, aptitud física, recuperación de trauma, metabolismo cardiopulmonar. Inteligencia: 7, memoria, pensamiento, fuerza mental. Percepción: 5, sentidos, intuición, juicio. Carisma: 5, temperamento, apariencia y postura. Habilidades: nivel 0. Truco: mano de mago nivel 1, 1/10. Gauss revisó los cambios en sus estadísticas en su manual. Su puntuación original de inteligencia, originalmente 6, ahora alcanzó un significativo 7.
El beneficio más obvio de estos 7 puntos de inteligencia fue que los recuerdos de su forma original, que tuvo que recordar esporádicamente durante la mayor parte del día, ahora se absorbieron por completo y se absorbieron en una fracción de segundo. Gauss sintió que su memoria ahora era mejor que nunca. Sin embargo, esta inteligencia no era exactamente equivalente al Ci de su vida anterior. Si bien sintió que su cerebro se había vuelto ligeramente más agudo después de agregar puntos de inteligencia, el aumento no fue significativo. Fue más bien un impulso en la memoria y la fuerza mental. Y. Esa frágil oleada de magia fluyendo por su cuerpo. Sí, un poder místico fluía ahora a través de él que lo excitaba inmensamente. La magia naciente aún era débil, pero era real, como un niño en un nuevo hogar, corriendo por la casa. Combinada con la recién adquirida mano del hechicero, debería poder intentar practicar magia. Sin embargo, considerando que no era el momento adecuado, descartó esta fugaz idea. El punto principal de la trama del manual de monstruos ahora estaba claro. El número total de monstruos abatidos. Una vez que el número acumulado de monstruos abatidos alcanzara cierto nivel, se otorgarían recompensas. El siguiente nivel era 10. Matar a una sola especie también parecía otorgar recompensas basadas en el número acumulado de monstruos abatidos. Tras sentir los cambios en su cuerpo y en el manual, volvió su atención al mundo real. El goblin estaba completamente muerto. Ahora era el momento de recoger su botín. Recuperó la lanza de piedra que había pateado desde lejos y la midió en su mano. No era de metal, pero era más resistente de lo que esperaba. Llévenselo. Estaba armado solo con una pequeña daga, e incluso las armas de piedra eran bienvenidas, aunque se desconocía su durabilidad. Hablando de eso, aunque su predecesor era un cazador novato, no poseía armas como un arco o una lanza. La naturaleza era el hogar de monstruos, y poner trampas era mucho más seguro y eficiente que cazar directamente, además de reducir el tiempo que pasaba en la naturaleza. Quizás fue esta cautelosa estrategia de caza la que le había permitido sobrevivir hasta el día de hoy, sin perder una sola extremidad. Su predecesor también había intentado fabricar sus propias armas de madera, pero se rompieron a los pocos usos, así que simplemente dejó de perder el tiempo. Su mirada se posó en el goblin. No llevaba ropa, salvo un pequeño trozo de trapo que le cubría los genitales, y ese trapo emanaba un fuerte y fétido olor. Gauss dudó, decidiendo no extender la mano para quitárselo, pensando que no podría alcanzarlo. Decidió dejarlo sobre el cuerpo del goblin para proteger sus restos. El cuerpo del goblin en sí no era valioso, y como no buscaba goblins en una zona específica, no podía llevarse ningún material de recompensa. Tras buscar, tomó el colgante de colmillo de animal que colgaba de su cuello. Los cadáveres de goblin no necesitaban ser enterrados. El bosque natural los digeriría por completo. Rápidamente recogió sus pertenencias, preocupado de que el hedor a sangre pudiera atraer a otros monstruos y bestias del bosque, y se marchó rápidamente. Finalmente respiró aliviado al regresar al roble donde había enterrado sus restos. Su primera matanza de monstruo había ido mucho mejor de lo esperado. Era hora de volver a la ciudad y descansar. Matar a 10 monstruos no era algo que pudiera lograr de la noche a la mañana. Solo había podido capturar a este goblin solitario gracias a la información que le había dejado el original, junto con un ataque sorpresa bien planeado. En realidad, los monstruos de bajo nivel que encuentran los aventureros en la naturaleza suelen luchar en grupos, lo que hace que 2 manos no sean rival para 4. Aunque su fuerza individual fuera inferior, los ataques generales eran un desafío formidable. Aún no era capaz de enfrentarse a varios monstruos sin sufrir daño. Necesitaba regresar para asimilar sus logros y aumentar su fuerza. Consultó el mapa mientras volvía sobre sus pasos. Solo después de salir del bosque y regresar al camino principal, volvió a ver gente. Desde allí, continuó el mismo camino por el que había venido. Casi anochecía cuando llegó al pueblo para inspeccionar la puerta. El sol poniente se hundía tras las cimas de las montañas lejanas. Los últimos rayos de luz iluminaban los tejados de piedra gris del pueblo, proyectando un resplandor dorado sobre la otrora sencilla ciudad. Reflexionó que había pasado la mayor parte del tiempo en el camino, y que el combate real no había durado mucho. Tras una inspección minuciosa y que le permitieran entrar, Gauss decidió conseguir una montura. De lo contrario, cada vez que se aventurara, apoyándose únicamente en sus 2 piernas, se agotaría incluso antes de llegar a su misión.
Sobre todo ahora, que parecía estar desarrollándose como mago, con estadísticas como constitución y fuerza comparables a las de la gente común, necesitaba prestar aún más atención a su gestión de energía. Tras un baño caliente en una casa de baños local, Gauss salió de la casa. Se quitó la armadura de tela y se puso ropa holgada de lino, sintiéndose renovado. El agua caliente le enrojeció la piel, y el calor pareció disipar su fatiga física y mental. Después de una batalla, era necesario un poco de relajación. Uno no podía permanecer constantemente tenso. De lo contrario, acabaría desplomándose. En una noche de verano, Limestone Town se bañaba en una brisa refrescante como la de un manantial, mientras que el cielo nocturno, reluciente de estrellas, proyectaba un singular tono azul profundo. La plaza del mercado, en el centro del pueblo, estaba iluminada por antorchas de pino. Las campanillas de viento se mecían con la brisa desde los puestos al aire libre, cubiertos con techos de lona y sostenidos por cañas de bambú, y las ollas de barro llenas de deliciosa comida exhalaban un aroma intenso. Temiendo la tentación de gastar dinero sin control, Gauss rara vez salía de noche. Al pasear por este exótico mercado nocturno por primera vez, todo lo que vio fue una novedad. Si bien la mayoría de los puestos vendían comida, algunos puestos de adivinación, vendedores de joyas baratas y espectáculos de marionetas con marionetas de hilo también atraían a la mayoría de los visitantes. Patrullas nocturnas, con espadas al cinto, vigilaban, manteniendo el orden. En general, este era un pueblo con un ambiente vibrante, especialmente al anochecer. ¿Cuánto vale esto? Gauss sacó el colgante de colmillo que le había robado a un goblin y se agachó frente a un puesto para preguntar su precio. ¿Esto fue robado a un goblin? Preguntó el dueño del puesto, un hombre mayor, mirándolo con atención. Aunque inquisitivo, su tono delataba certeza. Era evidente que había encontrado a menudo colgantes primitivos similares. Sí, acabo de matar a un goblin en el bosque Esmeralda esta tarde y lo desenterré. Te daré una moneda de plata. Sabes, no hay muchos clientes que aprecien este estilo primitivo y bárbaro, y este tipo de joyas no son precisamente raras, ofreció el anciano. Como si notara la vacilación de Gauss, añadió. Ese es el precio de mercado. Puedes preguntar a otros vendedores del pueblo que compren estos materiales. No deberían ser muy diferentes. Gauss estaba, en general, satisfecho con el precio. Una moneda de plata por un solo colgante de colmillo. Casi una cuarta parte de sus ahorros anteriores. Sin embargo, como no estaba seguro del precio de mercado, no tenía prisa por vender. Planeaba pedir presupuestos a varios vendedores y luego encontrar el que ofreciera el precio más alto. Unas cuantas monedas de cobre más serían una ventaja, ya que no le llevaría mucho tiempo. El dinero es crucial para los aventureros. Equipo, armas, pociones, guía de maestros de renombre y entrenamiento de habilidades. Todo está disponible si tienes el dinero. Armarse hasta los dientes garantizará tu seguridad al luchar contra monstruos de bajo nivel. Después de recorrer los puestos y tiendas de los alrededores, se dio cuenta de que el anciano al que se había acercado inicialmente no lo había engañado. Los presupuestos de los demás vendedores rondaban una moneda de plata. Finalmente, Gauss vendió su trofeo por una moneda de plata y 8 monedas de cobre. A la mañana siguiente, antes de que sonara la primera campana del pueblo, Gauss se despertó temprano y se sentó con las piernas cruzadas en la cama con expresión seria. Mano de mago. No dominaban muy bien el truco de nivel 0 recién dominado. Llevaba más de media hora despierto y solo se había enfrentado a una serie de fracasos. Quizás se debía a la experiencia adquirida tras repetidos intentos, o quizás a un golpe de suerte. Tras un largo período de fracasos, Gauss finalmente logró realizar un hechizo con éxito. El éxito fue un momento mágico. Como si su mente hubiera introducido las instrucciones correctas del programa, la magia en su interior comenzó a fluir y entrelazarse en una trayectoria determinada, liberando extrañas ondas mágicas. Estas extrañas ondas reverberaron fuera de su cuerpo, entrelazándose y solidificándose rápidamente frente a él, transformando la magia en un brazo fantasmal invisible. Éxito. Gauss se sentó en su cama de paja, sintiendo la mano fantasmal invisible ante él, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Usando su mente, controló la mano del mago para que flotara por la habitación. El brazo invisible sujetó la daga sobre la mesa y, con un movimiento oscilante, la hizo levitar lentamente. El corazón de Gauss se llenó de emoción y una indescriptible sensación de logro. Había lanzado un hechizo con éxito. Esto era magia. Un poder que solo existía en obras de fantasía como películas, series y novelas de su vida anterior.
La sorpresa que sintió no fue menor que la que sintió al descubrir que había viajado a otro mundo. Desafortunadamente, antes de que pudiera seguir experimentando con la mano del mago, el brazo invisible en el aire se desintegró repentinamente. ¡Ca! La daga envuelta en tela cayó de nuevo sobre la mesa. Claramente, su dominio de los hechizos no era suficiente. Necesitaba más práctica. El nivel 1 de la mano del mago, 2, 10, experimentó un ligero aumento en la habilidad. Sintiendo la retroalimentación inmediata de la práctica, la motivación de Gauss para practicar se fortaleció aún más. Permaneció en su habitación toda la mañana, concentrado en practicar hechizos. La gran mayoría de sus intentos fracasaron. Es comprensible que si hubiera tenido éxito siempre, no habría aguantado toda la mañana en su habitación. Al fin y al cabo, su magia recién despertada no podía sostener una sesión de lanzamiento de hechizos tan larga, a pesar de que un truco de nivel 0, entre los muchos niveles de hechizo, era el que menos energía consumía. Por suerte, su práctica había sido efectiva, quizá incluso le había aumentado 7 puntos de inteligencia. Al mediodía, antes de que su poder mágico se agotara por completo, ya dominaba la mano del mago con relativa destreza. Había pasado de 0 a lanzar hechizos en tan solo medio día. Sin contacto con otras profesiones ni ejemplos de referencia, Gauss no podía distinguir si su maestría era rápida o lenta, pero en cualquier caso, estaba contento de haber dominado el arte. Mientras se ponía las botas, el estómago de Gauss rugió secamente. Tenía hambre. Tap, tap, tap. Las suelas de sus botas de madera crujieron contra la escalera. Sofía, que estaba limpiando la mesa de madera de recepción, oyó que alguien bajaba las escaleras e instintivamente levantó la vista. Una pizca de sorpresa cruzó su rostro al ver al recién llegado. El hombre que bajaba era delgado, de cabello negro y ojos esmeralda. Sus iris esmeralda brillaban especialmente hoy, y parecía más enérgico que antes. Era Gauss, a quien recordaba como el más diligente y trabajador de sus huéspedes habituales. Algo parecía diferente en él. Sofía miró a Gauss, pero no pudo distinguir la diferencia. ¿Ya había pasado algo?, se preguntó Sofía. Era la primera vez que veía de Gauss al mediodía. Solía irse antes del amanecer. Sin embargo, su principio era no entrometerse demasiado en la privacidad de los huéspedes, así que, a pesar de su curiosidad, no pidió detalles. Sofía, ¿podrías traerme la comida? No importa, solo 2 raciones. Aunque no estaba acostumbrado a la comida del hostal, Gauss andaba corto de dinero, así que solo pudo arreglárselas por un rato. Tenía mucha hambre. Su cuerpo debía estar consumiendo energía para reponer el maná perdido. 2 porciones. Casi no queda comida en la cocina, así que te traeré toda. Lo que sobra es un regalo. Muchas gracias, dijo Sofía con la mano, indicándole que lo dejara ahí. Pronto, ella salió de la cocina con una bandeja. El almuerzo de hoy consistía en avena, potaje de frijoles y remolacha encurtida. Quizás porque le había impresionado tanto el pan negro de ayer, parecido a un ladrillo y relleno de serrín, lo encontró inesperadamente apetitoso. La remolacha debía sido encurtida en frío en una salsa agria, lo que le daba un sabor y una textura a frutados únicos. El tiempo pasó volando. Durante los últimos días, Gauss había estado practicando su hechizo mano de mago por la ciudad, practicando con su daga cuando se le acababa el maná. Su dominio de los hechizos mejoraba rápidamente con la práctica frecuente. Mano de mago nivel 2, 10, 20. Gauss asintió, mirando el nivel que se mostraba en el panel. Tras unos días de práctica, su dominio de la mano de mago había alcanzado el nivel medio 2. De hecho, había mejorado su mano de mago al nivel 2 el primer día, pero tras alcanzarlo, basándose únicamente en la repetición mecánica, su nivel de dominio disminuyó. Tras unos días de dificultades, apenas había alcanzado el nivel 10, 20. ¿Será que esa rápida mejora requería práctica de combate real? Gauss se dirigió al pueblo. Ya estaba en el nivel 2 y podía controlar la mano del mago con bastante fluidez. Por ejemplo, ahora mismo, el paquete que llevaba lo llevaba junto a la mano del mago, flotando a su lado. Durante esos días de entrenamiento, no solo había aumentado su dominio de la mano del mago, sino que su poder mágico también había aumentado rápidamente. En resumen, eran solo unas pocas hebras, pero ahora podían retorcerse hasta formar una sola cuerda de cáñamo. Claro que esta no era la descripción correcta. La magia no era una sustancia tangible como un líquido o un gas. Era una entidad intangible. Más allá de su propio poder mágico almacenado, el mundo también estaba impregnado de energía mágica.
Esta energía era omnipresente, arraigada en cada rincón del mundo como líneas ley. Para él, el proceso de lanzar un hechizo era un efecto mágico único. Mediante su propio poder mágico y los hechizos inscritos en su voluntad, remodelaba y manipulaba la omnipresente energía mágica del mundo, manifestándola finalmente de una manera y en un lugar específicos. La magnitud del efecto del hechizo estaba estrechamente relacionada con la calidad y cantidad de su propio poder mágico, así como con el tipo de hechizo que lanzaba. Como truco de nivel 0, la mano del mago consume muy poco maná. Su alcance es de aproximadamente 10 metros. Más allá, los efectos del hechizo se disipan naturalmente y se vuelven difíciles de mantener. La mano del mago no es un hechizo orientado al combate, sino una herramienta de apoyo. Por ejemplo, puede usarse para atravesar una puerta, abrirla desde dentro o robar algo. En cuanto a su uso en combate, actualmente está considerando usar su peso de aproximadamente 10 libras, 9 kilogramos, para interrumpir repentinamente los movimientos del enemigo, lo que le permitiría lanzar un ataque sorpresa. Como alternativa, podría usar la mano del mago sigilosamente para elevar la daga por encima del enemigo y luego usar la aceleración de la gravedad para infligir daño. Por supuesto, este tipo de ataque probablemente tenga una efectividad limitada, debido a la restricción de alcance y a que el enemigo debe estar desprevenido para verse afectado. Cree que usar eficazmente la mano del mago para asistirlo en combate puede ser muy efectivo. Arrastrar el tobillo del enemigo, empujar o jalar, incluso si la fuerza no es grande, pero eligiendo el momento adecuado, puede ser muy letal. La batalla no es un tira y afloja, sino una defensa mutua. El resultado a menudo se decide en un instante. El gremio de aventureros de Greystone Town es un edificio de piedra de 3 pisos. Caminando por la calle principal del pueblo hasta el final, encontrará la sede del gremio, un edificio rojo vibrante justo enfrente de la plaza. La espada, el escudo y el estandarte del gremio ondean al viento desde el pórtico puntiagudo, y los aventureros entran y salen en masa desde abajo. En más de un año desde su llegada al pueblo, Gauss nunca ha entrado, a lo sumo echando un vistazo casual al pasar. Su anterior encarnación no se había atrevido a entrar, no porque el gremio tuviera restricciones sobre la condición de visitante, sino simplemente por su complejo de inferioridad. Siempre había creído que solo los aventureros expertos y profesionales podían entrar, por temor a las preguntas o las miradas escépticas de los demás. Bajo la atenta mirada de 2 guardias con armadura ligera de élite en la entrada, Gauss entró con la misma serenidad que los demás aventureros. Recuerda el nombre de dominio del sitio web original. 55H5. La primera planta era una sala pública, similar a las salas de servicio de las instituciones públicas de la vida anterior de Gauss. La sala estaba llena de gente, aventureros con diversas armas y armaduras reunidos en grupos de 3 o 5 para charlar. ¿No hay buenas comisiones hoy?, preguntó. La última vez que maté a Snoll, mi espada estaba desafilada. El dinero de la comisión que gané no fue suficiente para reparar mis armas. Es una gran pérdida. Los goblins pueden parecer débiles, pero más de 3 de ellos son una bestia completamente diferente. Ten cuidado. Gauss giró la cabeza para observar la sala. Incluso vio algunas criaturas no humanas, como orcos, gnomos y enanos. Por supuesto, la mayoría eran aventureros humanos. Apartó la vista de la multitud y observó las instalaciones circundantes. Un mostrador de información semicircular rodeaba la sala, donde se sentaban varios recepcionistas. Además del mostrador de información, los tablones de anuncios en las paredes mostraban información sobre misiones. Misión de material normal. Entregar un núcleo de slime, obtenido del monstruo slime. Recompensa de la misión. 3 monedas de plata / 5 núcleos de slime. Esta misión es válida por mucho tiempo. Misión de material normal. Helecho diente de sangre. La planta debe mantenerse vigorosa al entregar la misión. Recompensa de la misión. 50 monedas de cobre / planta. ... Las misiones ocupaban varias paredes, deslumbrando a Gauss, así que optó por dirigirse directamente a la recepción para preguntar sobre los requisitos de la misión. La recepcionista tenía un aspecto dulce y permanecía digna tras el mostrador. Hola, recepcionista Petra, empleada número E21051. ¿En qué puedo ayudarla?, dijo con energía, con una sonrisa que se adaptaba perfectamente a su formación. Es mi primera vez aquí. ¿Hay algún requisito para aceptar misiones? ¿Un nuevo aventurero? Entonces primero debes registrarte como aventurero individual. Por cierto, la cuota de inscripción es de 1 moneda de plata. ¿Te parece bien? Claro.
Gauss sacó una moneda de plata de su bolsillo, agradeciéndose en secreto haber vendido el colgante de Goblin hacía unos días. De lo contrario, ni siquiera podría pagar la cuota de inscripción, lo cual sería vergonzoso. De acuerdo, entonces, por favor, rellena este formulario de registro de aventurero. Gracias. Gauss tomó el formulario de Petra y lo escaneó rápidamente. Además de su nombre, edad, información física básica y domicilio, también debía indicar su dominio de armas o habilidades. Tras rellenarlo con la verdad, Gauss le devolvió el formulario a la recepcionista. Entonces te registraré. Ella movió rápidamente las manos bajo el mostrador y, en pocos segundos, sacó una placa blanca. Esta es la prueba de tu identidad como aventurero y de tu rango. Deberás presentar esta insignia para aceptar y completar misiones. Por favor, guárdala. Si la pierdes, una nueva te costará una moneda de plata. Gauss la tomó y la examinó con atención. La insignia en forma de diamante, hecha de metal blanco y con intrincados grabados con motivos florales, parecía bastante bien hecha. Señora Petra, me gustaría aceptar algunas misiones relacionadas con goblins, preferiblemente con menos monstruos. Tras completar las formalidades, Gauss fue directo al grano. Siguió centrándose en los goblins porque los goblins comunes se encuentran entre los monstruos más comunes y de bajo nivel, y también por inercia. Ya había matado a uno, así que se sentía más seguro al enfrentarse de nuevo a este tipo de monstruo. Nunca había luchado contra otros monstruos, así que no estaba claro qué tan fuertes eran con solo ver sus nombres. ¿Goblins? Veamos, pensó el recepcionista un momento, y luego señaló una pared. Hay algunas misiones relacionadas con goblins publicadas en ese muro, pero la cantidad suele ser de 2 dígitos o incluso mayor. Si la cantidad es demasiado pequeña, los aldeanos generalmente no pagan la comisión para publicar las misiones. Petra insinuó que los goblins no representaban una amenaza para la aldea en ese momento y, naturalmente, no existían tales misiones. Tras agradecer a la recepcionista, Gauss se dirigió a la zona que ella le indicó. Como era de esperar, el muro estaba lleno de numerosas misiones de combate, y también se habían publicado, con mucho cariño, misiones relacionadas con goblins en la zona adyacente. Misión de recompensa normal. Recompensa. 10 monedas de plata. Descripción de la misión. Los rediles de la aldea Garra de Piedra han sido atacados por un grupo de goblins. Por favor, ayuda a los aldeanos a matar a la manada de goblins que acecha cerca de la aldea. Hay aproximadamente entre 10 y 15 goblins. Objeto requerido. Completar la oreja izquierda de goblin. Duración de la misión. 5 días. Misión de recompensa normal. Recompensa. 50 monedas de cobre por goblin. Descripción de la misión. Ayuda a los guardias a despejar y matar a los goblins que vagan por el camino principal que va del pueblo al bosque Esmeralda. Esta misión es a largo plazo. Objeto requerido. Completar oreja izquierda de un goblin. Duración. Largo plazo. Hay bastantes misiones que involucran goblins. Esto es comprensible. Como el único gremio de aventureros en el área circundante, las misiones de todos los pueblos y fortalezas dentro de su jurisdicción se le envían. Los goblins son los monstruos más comunes, asaltan pueblos y roban caravanas. Gauss miró a su alrededor y no pudo evitar fruncir el ceño. Era justo como había dicho la recepcionista. No había misiones para goblins solitarios que estuviera buscando. Aparte de algunas misiones a largo plazo sin una ubicación específica, los ataques de goblins generalmente eran causados por grupos de más de 2 docenas. E incluso con sus habilidades actuales, incluso con un truco de nivel 0, mano de mago, no podía con goblins de 2 dígitos. Justo cuando luchaba con esto, de repente oyó una conversación en voz baja cerca. No pretendía escuchar a escondidas. Simplemente oyó la palabra goblin. La aldea del abedul está un poco lejos, 7 u 8 goblins, ¿podemos con ellos? No te preocupes, puedo matar incluso a los goblins más comunes con una flecha. El grupo, hablando entre sí, estaba formado por un hombre y 2 mujeres, todos de unos 18 años. La mujer, de cabello castaño largo y rizado, vestía una armadura ligera ajustada, un arco a la espalda y una daga en el lateral de la bota. Tenía un porte brusco y parecía ser la que iniciaba la conversación, con las manos en las caderas animando a sus 2 compañeros. La otra mujer parecía mucho menos imponente, con el pelo corto y negro y un flequillo que le llegaba hasta las cejas. Su mirada era evasiva y llevaba 2 dagas en la cintura. El último joven, un joven, estaba apoyado en una columna con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo y una espada larga colgada al costado.
A juzgar por su equipo, los tres parecían más impresionantes que Gauss, al menos en cuanto a su elegante cuero y armadura ligera. Sus armas parecían nuevas, aunque demasiado nuevas, con pocas señales de uso prolongado. ¿Era un recién llegado como él? Gauss notó este detalle y se preguntó. ¿Habían aceptado ya una misión de goblins? El arquero aferró una solicitud. 7 u 8 goblins, menos que los que estaban en la pared. Y aunque un equipo pequeño ganaría menos, también sería relativamente más seguro. Sentía que, como mago, definitivamente necesitaría una presencia en primera línea. Tras pensarlo un momento, Gauss dio un paso al frente y los saludó. Hola, me llamo Gauss, un nuevo aventurero. ¿Estás en la lista? La repentina voz los sobresaltó a los tres. La chica de pelo corto, en particular, temblaba visiblemente. La arquera observaba a Gauss con una mirada escrutadora, recelosa de los desconocidos. No respondió. Sin embargo, a juzgar por su expresión ligeramente resistente, mostraba claramente signos de rechazo. En su opinión, la apariencia de Gauss carecía de verdadera fuerza. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. -C-FZP. R. No llevaba una armadura adecuada, sino una camisa de lino desteñida por el fregado, con las esquinas incluso rasgadas con agujeros que dejaban entrar el aire. Su única arma era la daga maltratada en su cintura. Parecía más un aventurero que un joven hambriento de comida, apretando los dientes y listo para luchar. Lo único que valía la pena mencionar era su apariencia bastante atractiva, con cabello negro y ojos azules. No era especialmente guapo, pero sus ojos, con su penetrante intensidad, hacían que uno quisiera mirarlo dos veces. Le gustaban bastante esos ojos esmeralda, pero no podía traer a un jarrón mediocre al equipo solo por eso. Permaneció en silencio, simplemente intentando encontrar una excusa para rechazarlo. Pasaron unos segundos de silencio y el ambiente se tensó. Entonces, el joven espadachín apoyado en un pilar cercano respondió. Nosotros también somos novatos. Si quieres ganar experiencia en aventuras, es mejor que te unas a veteranos. Sus palabras eran débiles, pero sinceras y con un toque de amabilidad. No pasa nada. También aspiro a una comisión de Goblin, pero aún no he encontrado una adecuada para completar en solitario, así que pensé en intentar formar un equipo temporal. En realidad, Gauss no estaba particularmente interesado en formar equipo con un veterano que había pasado años entre los aventureros de nivel inferior. Necesito hablar de esto con mis compañeros, dijo Gauss, y la arquera finalmente habló. No hay problema, asintió Gauss. No era forzado, solo preguntaba con la intención de intentarlo. Si lo rechazaban, podría buscar una misión adecuada. Por cierto. Justo cuando Gauss estaba a punto de alejarse, dejando a los tres espacio para hablar en privado, el arquero lo detuvo, como si recordara algo. ¿Tu arma principal es una daga? ¿O tienes alguna otra especialidad? No esperaba una respuesta útil. El arma que lleva un aventurero siempre es con la que es más hábil. Preguntó simplemente para mantener la conversación, con la intención de rechazar educadamente la oferta, alegando que el equipo ya tiene dagas y no les faltan combatientes cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la respuesta de Gauss la sorprendió. Para el combate cuerpo a cuerpo, uso una daga. En cuanto a las especialidades, antes era cazador, así que no me pierdo en la naturaleza. Y acabo de aprender un hechizo. ¿Hechizo? Terminó Gauss, y los tres lo miraron. Sus ojos revelaron una expresión de eso no debería ser lo tuyo. ¿Eres mago? No sé si se me podría considerar uno, pero tengo un hechizo. Gauss no intentó ocultarlo. Como ya había preguntado por el grupo, no había necesidad de hacerlo. Pensando que sus palabras no serían suficientes, activó de inmediato la mano del mago. El aire se retorció ligeramente, y una mano fantasmal invisible se fusionó bajo la influencia de la magia. Le entregó la daga. La mano del mago agarró la empuñadura y la blandió 2 veces al vacío. Es realmente mágico. Los ojos de la arquera se iluminaron al ver la daga flotando y cortando el aire. Se acercó y le preguntó a Gauss. ¿Qué clase de hechizo es este? La mano del mago. Se condensa en una mano invisible, explicó Gauss brevemente. Aunque no tenía intención de ocultar sus habilidades, se abstuvo de detallarlas por ahora. ¿Quién sabía si lo aceptarían? Si lo rechazaban, sería un desperdicio de palabras. Mano de mago, suena genial, asintió repetidamente la arquera, con los ojos aún llenos de emoción. Parecía apasionada por la magia y los hechizos. Entonces, hablemos. Por favor, espérenos aquí. No se vayan todavía.
Dicho esto, rápidamente llevó a sus otros dos compañeros a un rincón para hablar. Los tres caminaban juntos, y Gauss seguía sin tener intención de escuchar, pero sus voces, pronunciadas en voz baja, aún llegaban a sus oídos. ¿Vamos a formar equipo con este desconocido? Es un mago. Debería ser más seguro formar equipo con un mago. Nuestra primera misión involucra a 7 u 8 goblins, así que debemos ser cautelosos. ... Tras una breve reunión, los tres regresaron con Gauss. Mis compañeros y yo no tenemos objeciones. Bienvenido a nuestro equipo. Esperamos poder trabajar juntos con alegría en los próximos encargos. El arquero tomó la iniciativa para dar la bienvenida de Gauss, extendiéndole la mano. Bueno, agradezco su guía. Gauss también extendió la mano y estrechó la de ella. ¿Cómo se llaman? Me llamo Ailier. Soy bueno con el arco y la flecha y puedo brindar apoyo a distancia al equipo. También sé cocinar. Me llamo Mia. Sé usar una daga. Bell. Uso una espada larga. Los tres tienen personalidades diferentes. Ailier es el más entusiasta tras enterarse de que Gauss es un mago. Mia es una chica tímida de pelo corto, y Bell es el chico espadachín que habla con pereza. A pesar de sus personalidades tan distintas, Gauss instintivamente sintió que los tres eran buenas personas. ¿Ustedes no son de aquí?, preguntó. Gauss llevaba más de un año en el pueblo, pero nunca había conocido a muchos. Sí, todos somos de Barry, amigos de la infancia. El primer día de su llegada temporal, el capitán Ailier los invitó a una cena de celebración en la taberna. Los tres de Barry City eran, sin duda, gente adinerada. Si bien no pertenecían a familias adineradas, al menos tenían lo suficiente para comer y vestir. Carne a la parrilla, cerveza, esturión en salazón, salchicha de venado. Gauss disfrutó de la comida más suntuosa de su vida en este otro mundo. Los trozos de carne, chisporroteantes y jugosos, estaban rociados con la salsa secreta del local. En cuanto los mordió, la jugosa carne y la salsa salada y fragante se fundieron, explotando al instante en sus papilas gustativas. La salchicha de venado en rodajas también era única, con un rico sabor a tocino, parecido al de la carne de res, y un extraño aroma ahumado y afrutado. Los chefs de este mundo eran bastante hábiles, sobre todo después de que Gauss pasara días comiendo pan negro, avena y encurtidos. La suntuosa comida que tenía ante él parecía aún más impresionante en comparación. Sin embargo, a la hora de pagar, el precio del camarero sorprendió a un Gauss que eructaba. Chengui, 3 monedas de plata, 40 monedas de cobre. Una sola comida había consumido toda su fortuna. Estuvo tentado de sugerir dividir la cuenta, pero se la tragó en silencio, con una expresión de vergüenza en el rostro. Acababa de pagar la cuota de registro de aventurero y no tenía ni de cerca lo suficiente para cubrir la comida. No seas cortés con Ailier. Su familia tiene negocios y algo de dinero, susurró Bell. Gauss asintió, dándose cuenta de repente de la considerable disparidad de riqueza en este otro mundo. También era un joven que apenas empezaba. Su yo original había salido de casa con solo 30 monedas de cobre, una muda de ropa y una libra de pan negro. Tras más de un año de duro trabajo, había ahorrado más de 3 monedas de plata, pero eso era todo lo que necesitaba para una sola comida. Negó con la cabeza. Solo era consciente de esta disparidad, pero no estaba frustrado. Después de todo, el futuro le pertenecía. Aunque ahora andaba corto de dinero, sabía que era temporal. Cuando volviera a tenerlo, podría regresar. Gauss se frotó la cartera encogida y siguió a los 3 hombres fuera de la taberna. Clac, clac. Gauss estaba sentado en el carruaje, con una pila de sacas de correo, grandes y pequeñas, apoyadas contra su espalda. La ladera distante se perdió de vista. Ailier y los otros dos compartían el carruaje con él. Bell y Mia descansaban dentro. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, 5A5D5X5N5. 5P5. Ailier estaba sentada junto al carruaje, con las piernas balanceándose con los baches y las sacudidas mientras admiraba el paisaje. Hoy era un día despejado y soleado, el cielo de un azul brillante como un zafiro. La luz del sol se filtraba entre las tenues nubes, disipándose en un halo de gasa dorada, que perfilaba suavemente las montañas azul pálido en la distancia. Una suave brisa soplaba por el desierto, humedeciendo el aire con la fragancia de los árboles y el rocío, levantando el ánimo inconscientemente. Tras registrarse en el gremio de aventureros, los 4 pasaron una breve tarde conociéndose antes de partir al día siguiente hacia su destino, la aldea del abedul. Considerando la larga distancia, caminar podría llevar 2 días.
Gauss sugirió buscar una caravana con un itinerario similar, acompañarlos durante un tramo del trayecto y luego caminar el resto hasta su destino. Los tres aceptaron de inmediato su propuesta. Encontrar una caravana no les llevó mucho tiempo. Compartir medio vagón para un grupo de aventureros bien equipados era una situación en la que todos salían ganando, se mirara por donde se mirara. Quizás cansado del paisaje, Ailier apartó la mirada y miró a Gauss, que también estaba sentado en la parte trasera del vagón, entablando conversación. La cena y el encuentro de ayer por la tarde no solo les habían permitido comprender sus respectivos estilos de lucha, sino que también les habían permitido familiarizarse un poco. Por cierto, esto es bastante sorprendente. Gauss, nunca pensé que aspiraras a ser mago. Siento arruinarte la visión de un mago. No tanto, es solo que los magos que he conocido y conozco son todos ricos. Definitivamente eres un poco diferente. Quería ser mago de pequeño, pero por desgracia, no parece que tenga talento para aprender hechizos. Charlaban tranquilamente. La caravana, con los 4 miembros del grupo, atravesó las praderas, serpenteó por los bosques, bordeó montañas y cruzó ríos, llegando finalmente al punto de partida designado. El viaje fue seguro, sin incursiones de monstruos ni incidentes inesperados. Esto alivió a Gauss y lo llenó de pesar. Despidámonos aquí. Solo falta 1 hora para llegar a Birch Village. Sigue este camino hasta el final, gira a la izquierda en la bifurcación y el siguiente pueblo es Birch Village. De acuerdo, gracias, tío, les agradecieron Ailier y el encargado de la caravana. Todos, cuídense. Los goblins pueden ser monstruos insignificantes, pero no bajen la guardia, dijo el gerente con la mano. Los 4 observaron cómo la caravana se alejaba, desapareciendo finalmente de la vista. De repente, el entorno se sintió desierto. Entonces, lleguemos a la aldea del abedul antes del anochecer. De acuerdo. Sin intención de descansar, se pusieron en marcha de inmediato. El camino de tierra, relativamente liso, estaba flanqueado por frondosos árboles, y la fría brisa vespertina soplaba de vez en cuando, dejándoles un escalofrío en la espalda. Como influenciado por el entorno, Ailier, quien había estado lleno de entusiasmo por la misión encomendada durante el camino, se calmó. Mientras los 4 avanzaban con cautela, cuando el sol se puso y los últimos rayos de sol se disiparon, finalmente llegaron al lugar designado. Aldea del Abedul era una bifurcación en el camino que conducía a la aldea. El nombre del lugar estaba escrito en un letrero de madera torcido. Antes de entrar en la aldea, todos oían ruidos provenientes de la plaza central del pueblo a lo lejos, y se oían llantos tenues. A Gauss le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de lo que había sucedido en el pueblo. Pensando en su misión, tuvo un mal presentimiento. Debemos reunir nuestras fuerzas ahora y rescatar a Henry y Elsa. Está anocheciendo. Creo que será mejor que preparemos nuestras armas mañana. Mañana será demasiado tarde. Esos inmundos bastardos verdes no nos darán tiempo para prepararnos. Pobres hijos. Una multitud abarrotaba el centro del pueblo. Alrededor de la tenue hoguera, algunos hombres alzaban los brazos y vitoreaban, otros dudaban, y algunas mujeres se sentaban en el suelo gimiendo y llorando, con el rostro lleno de pena y dolor. Disculpe, ¿es este el pueblo Birch? Somos aventureros que hemos aceptado la comisión que nos ha encomendado. ¿Está aquí el jefe del pueblo? Necesitamos saber la situación, gritó Ailier a la multitud, rompiendo la cacofonía de charlas. Los gritos interrumpieron la pelea de los aldeanos. Entre las miradas cautelosas, un anciano con bastón surgió de entre la multitud. Saludos a todos. Soy el jefe de la aldea Birch, asintió, indicando su identidad directamente. Bienvenidos todos los aventureros a la aldea Birch. Como vienen de lejos, debemos tratarlos con cariño, pero como han visto el estado actual de la aldea, les pedimos disculpas por cualquier negligencia. Está bien, jefe de la aldea, por favor, díganos los detalles. Estamos aquí para una comisión. Ailier hizo un gesto con la mano y tomó los documentos de la comisión para comprobar su identidad. Al escuchar su respuesta, el jefe de la aldea respiró aliviado. Mientras revisaba los documentos, relató la tragedia que acababa de ocurrir en la aldea. De hecho, el asunto no era complicado. 2 mujeres de la aldea fueron secuestradas por un grupo de goblins. También fue culpa de los aldeanos por bajar la guardia. Este grupo de goblins llevaba varios meses activo en la selva que rodea la aldea, pero nunca había atacado a nadie. Lo más que podían hacer era robar de vez en cuando alguna oveja, un pollo, un pato u otro animal.
Para minimizar los daños, los aldeanos contribuyeron, aumentando la comisión y ofreciendo una recompensa en Greystone Town. Durante los últimos 2 días, los goblins parecían haber desaparecido, lo que dejó a los aldeanos algo aliviados. Esperando la llegada de un equipo de aventureros para eliminar a los goblins que se escondían en la jungla, los aldeanos no se mostraron demasiado recelosos de las criaturas de piel verde. Pero ¿quién podría haber imaginado que hoy, al amanecer, la aldea sufriría sus primeras bajas? 2 mujeres fueron capturadas. Estaba completamente oscuro, lo que dificultaba el movimiento. Con la excepción de los familiares cercanos de las víctimas, los aldeanos se resistían a adentrarse en el denso bosque en la oscuridad y entablar batalla con los goblins. La naturaleza humana es inherentemente egoísta. Se produjo un debate en la plaza. Un bando, más racional, argumentó que luchar de noche era demasiado peligroso, arriesgando no solo la pérdida de vidas, sino también la de otros. El otro bando argumentó que retrasar la tragedia hasta mañana haría irreversible la tragedia, y como acababan de ser capturados, aún había tiempo para actuar. Eran solo unos pocos goblins, apenas del tamaño de niños. Con la colaboración de todos, seguramente podrían recuperar a las mujeres secuestradas. Ambos bandos tenían sus argumentos, y por un momento, el jefe de la aldea se quedó perplejo. Por suerte, esta extraña banda de aventureros parecía una fuerza celestial. Aunque el jefe de la aldea no lo dijo, ya depositaba sus esperanzas en ellos. Creía que, con la excepción del hombre de pelo negro, los 4 estaban bien equipados, y su destreza en el combate era inigualable por la de los aldeanos comunes. El jefe de la aldea y los demás aldeanos volvieron la mirada hacia los 4. Lo siento, tenemos que hablar de esto, se disculpó Ailier con una leve reverencia ante la intensa mirada de la multitud, y luego los apartó a todos para hablar del asunto. Por un momento, la aldea, antes bulliciosa, se sumió en un silencio inexplicable, pero bajo este silencio, emergió un torrente de pensamientos. Todos esperaban su decisión. Un pequeño y modesto grupo de nuevos aventureros, que ahora albergaba las esperanzas de toda la aldea. Gauss vislumbró a los silenciosos aldeanos y comenzó a sentir una oleada de presión. Una verdadera aventura siempre está llena de sorpresas. Al principio, pensó que se trataba de una simple misión de limpieza rutinaria. Llegar al lugar, descansar, explorar al día siguiente, recopilar información, formular un plan de batalla, eliminar a los goblins y completar la misión. ¿Quién hubiera imaginado que este plan, tan perfectamente planeado, se encontraría con un giro inesperado desde el principio? ¿Deberíamos empezar la comisión esta noche? Reflexionó Bell. Habían discutido el plan general en el coche. Quedarse en la aldea esa noche para descansar y recuperarse antes de partir al día siguiente. Pero el cambio repentino claramente había trastocado sus planes. Han capturado a 2 aldeanos. Si no los rescatamos esta noche, será demasiado tarde, suspiró Ailier. Pero está demasiado oscuro de noche, y el peligro de un combate con los goblins es mucho mayor. También estaba profundamente preocupada, frotándose el pelo con los dedos. Y aún no hemos realizado ningún reconocimiento, añadió Gauss. Así que es muy peligroso, asintió Mia. Ninguno de los 4 era un aventurero experimentado. Gauss instintivamente sintió que operar de noche era una mala idea, ya que los monstruos siempre tenían mejor visión nocturna que los humanos. La razón le decía que esperara hasta el amanecer del día siguiente, luego se dirigiera a la fortaleza Goblin y recabara información antes de actuar. Sin embargo, si lo hacían, las 2 víctimas sufrirían heridas irreparables. Y habían venido aquí con la misión de exterminar a los goblins. Suspiró para sus adentros, enfrentándose a las múltiples decisiones que debían tomar, aparentemente sin una única respuesta correcta. Entonces, cada uno tome su propia decisión. Esto es una emergencia, después de todo, y decidamos lo que decidamos, debemos respetarnos mutuamente. Contaré hasta 3, 2, 1, y finalmente, todos dirán a la vez. ¿Ir o no? ¿De acuerdo? Ailier respiró hondo, con la frente ya cubierta de sudor. Me parece bien. 3, 2, 1. Ir. 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 Gauss, aunque un poco más lento, respondió lo mismo que los demás. Habiendo recibido una buena educación en su vida anterior, aún no era capaz de tener un corazón despiadado. Ailier respiró aliviado al darse cuenta de que todos habían llegado a la misma decisión. Sin embargo, necesitamos traer aldeanos familiarizados con los bosques circundantes, y necesitaremos iluminación, dijo Gauss. Durante esta misión, nuestra prioridad debe ser nuestra propia seguridad.
Solo así podremos rescatar a las víctimas. Aunque su mapa le garantizaba no perderse, aún desconocía las zonas inexploradas, así que necesitaba lugareños familiarizados con la zona. Esto minimizaría el riesgo. Estoy de acuerdo. El grupo llegó a un consenso e informó a los aldeanos de su decisión. Muchas gracias. Por favor, guerreros. Rescaten a Genmi y Elsa. Los aldeanos, tranquilos, expresaron su gratitud al equipo de 4 hombres. Al saber que necesitaban un guía, 4 hombres se ofrecieron como voluntarios. Eran familiares directos de las mujeres desaparecidas y habían estado entre los más activos pidiendo ayuda. Ya estaban aterrorizados. Incluso sin Gauss y los demás, tenían la intención de llegar a la guarida de los goblins y rescatar a sus familias. Para ahorrar tiempo, rápidamente recogieron su equipo y se dirigieron al bosque, antorchas en mano. Los aldeanos conocían la ubicación aproximada de la guarida de los goblins. Los 2 hombres que iban delante, con antorchas en una mano y orcas en la otra, caminaban a toda prisa. Eran los padres de Genmi y Elsa, las secuestradas. Tenían expresiones serias y el paso se aceleró. Mientras los 4 hombres avanzaban a toda prisa, discutían su plan de batalla. Tal como practicamos ayer, Bell y Mia lucharán de frente, mientras yo atacaré a los goblins por los flancos con mi arco y flechas. Gauss también usará magia para distraer a los goblins, creando oportunidades para que Bell y Mia los maten. También puede apoyarlos con su daga en cualquier momento. Bell y Mia no objetaron al plan de Ailey, a pesar de estar en primera línea frente a los goblins, corriendo el mayor riesgo. De acuerdo, asintió Gauss. Habían practicado toda la tarde de ayer. Aunque no estaba seguro de la efectividad de su entrenamiento en combate real, Gauss descubrió que los 3 eran bastante capaces. Todos dominaban una habilidad prerequisito para una clase y la usaban con soltura. La habilidad de Mia era estocada, que le permitía avanzar repentinamente una distancia mientras usaba simultáneamente sus espadas dobles para asestar un golpe continuo al enemigo frente a ella. La habilidad de Bell era corte, que sonaba simple, pero al activarse, la fuerza del golpe aumentaba drásticamente, haciendo que el golpe de la espada larga fuera aún más poderoso. En cuanto a la habilidad de Ailier, puntería de precisión, al activarse, mejoraba tanto su visión como la fuerza de sus manos, permitiéndole disparar flechas con precisión a corto y medio alcance. Junto con la mano de mago de Gauss, a pesar de su falta de experiencia en misiones, este equipo de novatos era bastante capaz. Al menos en teoría, superaban a muchos equipos de aventureros de bajo nivel. Por eso Gauss aceptó la operación. 7 u 8 goblins, incluso de noche, no eran rival para este equipo tan habilidoso. Bastaba con usar sus habilidades para despachar rápidamente a un enemigo en el instante del contacto directo, y la batalla resultante sería esencialmente un 1 contra 1. Tíos, por favor, contengan a los goblins un rato. En cuanto nos hayamos encargado de nuestros enemigos, acudiremos en su ayuda. No se preocupen, es solo un goblin. Podemos con él. Pronto llegaron a una cueva. Parecía una cueva natural, de aproximadamente 2 metros de diámetro, que se extendía hacia las profundidades completamente oscuras, invisible a simple vista. Aquí está. Todos se asomaron a la cueva. La oscuridad era total, y debido a la falta de luz, no se veía nada dentro. Afuera crecía musgo resbaladizo y se percibía un tenue y extraño olor a orina. Varias personas se detuvieron frente a la cueva. Gauss saludó a los demás, atrayendo su atención. Estaba a punto de decir que activaría la mano del mago para ver si podía usar su alcance de aproximadamente 10 metros para explorar el interior, cuando un grito agudo resonó repentinamente a su lado. ¡Guau, guau, guau! La voz provenía de la izquierda de Gauss, sobresaltándolo. Siguiendo el sonido, giró la cabeza y, al ver los rasgos del enemigo, pensó: esto no es bueno. Una criatura verde de orejas puntiagudas emergió de entre los arbustos, sus fuertes aullidos advirtieron a sus compañeros de la cueva. Oh, no. Hay exploradores cerca de la cueva de los goblins. El corazón de Gauss se aceleró ante el repentino giro de los acontecimientos. En ese instante, el mundo ante él se ralentizó de repente, cada vez más, mientras sus pensamientos se aclaraban notablemente. Era como si hubiera entrado en tiempo bala. Agarrando con fuerza su daga, dio un paso rápido y lateral, cortando con precisión milimétrica el cuello de la criatura de piel verde. El goblin, actuando como explorador, intentó esquivarlo instintivamente, pero al instante siguiente, una fuerza invisible se desató. La mano del mago. Un brazo invisible y fantasmal se abalanzó repentinamente desde atrás.
Fue precisamente esta fuerza relativamente pequeña la que detuvo momentáneamente el retroceso del goblin. Entonces, la hoja de metal que se aproximaba trazó un hermoso arco, cortando la piel verde. La sangre brotó a borbotones de su nuez de Adán como tofu masticado. Muerte. En una fracción de segundo, como un acto reflejo, su continuo movimiento de corte, sumado a un hechizo perfectamente sincronizado, cortó la garganta del goblin con precisión milimétrica. El grito, antes resonante, se convirtió al instante en un siseo seco. Monstruos abatidos. Tos. Bang. Un goblin, tendido en el suelo, con la cabeza casi cercenada, miró a Gauss con sus ojos oscuros y turbios, como si intentara recordar al humano que le había quitado la vida en sus últimos instantes. Prepárense para el combate. Los demás se sorprendieron por la rapidez de Gauss, pero no era el momento de sorprenderse. Los gritos previos del goblin sin duda habían alarmado a la colonia de goblins dentro de la cueva. Ahora, un torrente continuo de gritos emanaba del interior, como las agresivas amenazas de un simio enfurecido. Salieron en masa de su guarida. Se oyeron pasos en las sombras, y a la luz parpadeante del fuego, pares de brillantes ojos rojos se asomaron. 1, 2, 8, 12, 13, Gauss, contando en silencio, se dio cuenta de que algo andaba mal y gritó. Número equivocado. Demasiados. La información es errónea. Cuidado. Frente a una docena o más de pares de pupilas rojas y brillantes, los demás sintieron como si la cueva entera se les acercara. El corazón de Gauss se aceleraba y apretaba con fuerza su daga. Había aprendido una vez más una valiosa lección. Nunca confiar ciegamente en la inteligencia de la misión. 18. Todos con cuidado. Gauss los contó rápidamente. Este libro se publicó por primera vez en Beta 55G5. 5 o 5, ofreciendo una experiencia de lectura impecable y despejada. Aunque no entendía que había fallado con la inteligencia de la misión, no tenía tiempo para pensarlo ahora. Tenían que lidiar con el enemigo que tenían delante. 18 goblins. Incluso si los 4 granjeros que los acompañaban pudieran ayudar a contener a uno, cada uno de los 14 restantes tendría que enfrentarse al menos a 3 simultáneamente. Puede que no parezca una gran cantidad, pero cuando un grupo de estos horribles monstruos los rodeó, con sus labios y dientes de color marrón amarillento rugiendo al unísono, la ferocidad abrumadora fue escalofriante. La amenaza que representaba un solo goblin simplemente no era la misma que la que representaba un grupo de ellos. ¡Guau! La oscura jungla resonaba con los rugidos de las bestias, poniendo a Gauss los pelos de punta. En un instante, comenzó la batalla. Los goblins invadieron la multitud, dividiendo el campo de batalla en varias secciones. Uno, lanza en mano, cargó de frente, con sus ojos nublados brillando de codicia mientras miraba fijamente a Gauss. La saliva goteaba de sus gruesos labios, sus dientes amarillentos goteaban saliva pegajosa. Se precipitó hacia adelante, con el brazo ejerciendo fuerza, y una lanza de piedra envuelta en enredaderas atravesó la mandíbula de Gauss desde abajo. En ese momento, el mundo pareció ralentizarse de nuevo, o mejor dicho, su mente se aceleró. No solo vio al enemigo frente a él, sino que con el rabillo del ojo, también vio a un goblin con un cuchillo acechándolo. Además, un goblin a su lado también lo acechaba. De repente, estaba casi completamente rodeado por los pieles verdes. Su mente acelerada le dio tiempo a Gauss para analizar la situación. Ante un asedio, pateó con fuerza, usando el retroceso de sus botas contra la tierra para esquivar a un lado. Ataques de lanza y daga cortaron el aire. Gauss apenas esquivó el ataque insidioso, y el sudor comenzó a formarse en su espalda. Su inteligencia era excepcional, pero sus otros atributos físicos estaban solo al nivel de un hombre adulto normal y sano. Incluso si su mente reaccionaba rápidamente, su cuerpo parecía lento en comparación con su mente acelerada. Necesitaba adaptarse a esta disonancia entre mente y cuerpo. Además, los goblins estaban demasiado cerca. Después de perder brevemente a su objetivo, los 3 goblins se abalanzaron sobre él de nuevo, garras y colmillos al descubierto. Anhelaba aprovechar la oportunidad y despachar a uno de ellos primero, tal como había despachado rápidamente al goblin explorador. Pero la realidad era que tenía que maniobrar alrededor de ellos primero. A pesar de su pequeño tamaño, los goblins eran musculosos, ágiles y poseían una fuerza considerable. Aunque odiaba admitirlo, estaba un poco intimidado. La amenaza que representaban los 3 goblins de frente era mucho mayor que la del goblin que lo había atacado la primera vez. ¡Ah! Un doloroso gemido resonó en la distancia.
Gauss, esquivando constantemente, miró de reojo. La primera baja de la batalla había ocurrido. El aldeano que encabezaba el camino estaba arrodillado en el suelo, con una lanza atravesándole el abdomen. La sangre brotó a borbotones de la herida, dejando un charco bajo él en un instante. Un goblin se abalanzó, apuñalando la herida con su daga como una hiena. Como un verdugo realizando un lento corte mortal, o un demonio en una matanza ritual, el goblin, aplastando al granjero, lucía una indescriptible sonrisa de euforia. ¡Ah! Gimió el aldeano en agonía, mientras el dolor insoportable de sus órganos internos hundía su mente en un estado de desesperación. La antorcha que sostenía cayó al agua ensangrentada, pero seguía ardiendo tenazmente. Carne y sangre volaron, las llamas se elevaron, y la luz proyectó una figura sombría, fantasmal y orejuda, un espectáculo aterrador. La sangrienta escena resecó la boca de Gauss y le crisparon los párpados. Nunca antes había sentido la sombra de la muerte tan de cerca. El duende demoníaco le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo. El corazón de Gauss se aceleró, todo su cuerpo le dolía de calor. Una compleja mezcla de ansiedad, excitación y nerviosismo corría por sus venas. No podía tener miedo. De verdad podía morir. Apretó los dientes. Su estado de ánimo, antes alterado, sucumbió a una extraña calma, visceralmente traspasado por la escena sangrienta. Más precisamente, fue la mera amenaza de muerte lo que lo obligó a abandonar el miedo y a darlo todo. Escoria. Muere. En la oscuridad, la cuerda de un arco rechinó. Una flecha negra como la brea voló por el aire, emitiendo un sonido estridente y explosivo al atravesarlo. Swish. Un sonido breve y agudo fue seguido por el crujido sordo y agudo de un arma que atravesaba la carne. No muy lejos, Ailier tensó su arco y flecha, un disparo preciso que inmovilizó al goblin, que seguía atacando. Su pecho se agitaba, sus emociones latían con fuerza. No era la exagerada destreza en combate del goblin, sino el impacto directo de la cruda y sangrienta escena. Cuidado. Gauss, que había estado vigilando a su compañera, descubrió que otro goblin se acercaba sigilosamente a Elier mientras ella disparaba una flecha. Elier aún recuperaba fuerzas, y su atención se vio atraída por la escena sangrienta. Rápidamente activó su mano de mago. Una mano fantasmal invisible se materializó rápidamente en el aire alrededor de Ailier. Entonces, se abalanzó con fiereza sobre la muñeca derecha del goblin, que empuñaba el cuchillo. El cuchillo corto, listo para golpear el hermoso cuello de Ailier por detrás, fue desviado por la interferencia de esta fuerza invisible, de aproximadamente 4,5 kilos de peso. ¡Bang! El cuchillo corto golpeó la ligera armadura metálica de Ailier con un agudo sonido metálico. Ailier se tambaleó. Aunque la armadura bloqueó directamente el impacto de la hoja, aún tuvo que absorber el retroceso. Un leve rastro de sangre escapó de su boca. El sabor a óxido persistía en ella. Por suerte, tras un breve instante de aturdimiento, recuperó el conocimiento a tiempo. Agarró la daga de junto a su bota y, aprovechando el momento de desorientación del goblin, asestó un feroz tajo. La daga cortó el pecho y el abdomen del goblin. Swish, swish, swish. Con los intestinos derramándose, el goblin retrocedió de mala gana. Gracias. Ailier, aterrorizada, miró agradecida a Gauss, no muy lejos. Si Gauss no hubiera intervenido a tiempo, ella habría sido la que cayera. Sin embargo, como si la condición de mago de Gauss hubiera activado un gen arraigado en la sangre de estos pieles verdes, cada vez más gente se abalanzaba sobre él. Al menos 6 o 7 goblins se abalanzaron sobre él ferozmente al mismo tiempo. Al ver el creciente número de goblins que rodeaban a Gauss, Ailier sacó rápidamente una flecha de su carcaj y la colocó en la cuerda del arco. Te ayudo. Con precisión, una oleada de fuerza se apoderó de su brazo. La cuerda del arco, completamente tensada, adquirió una potencia aterradora y soltó la flecha. Swish. Un goblin junto a Gauss recibió un disparo con un agujero sangriento en el pecho. Se quedó allí, tambaleándose, respirando con más fuerza que exhalando. Gauss, al verlo, esquivó el ataque mientras blandía su daga con precisión. Swish. El cadáver se desgarró. Gauss, tras repeler el ataque, remató con éxito. Total de monstruos abatidos. 3. Miró a Ailier, quien le devolvió la mirada. Ambos comprendieron lo que quería decir el otro. El campo de batalla estaba dividido en varias secciones. Mia y Bella, los 3 aldeanos, luchaban solos. Debían colaborar para enfrentarse a los goblins, y solo entonces podrían liberarse para ayudar a los demás.
No hace falta usar habilidades con tanta frecuencia. Gritó Gauss. Sabía que cada habilidad de Ailier consumía mucha energía. Tras calmarse, Gauss se dio cuenta de su propia ventaja. Como humano, incluso con un físico promedio de 5, su resistencia, fuerza y poder explosivo superaban a los de un goblin. A los humanos comunes les costaba enfrentarse a más de 2 goblins a la vez, simplemente porque no podían defenderse de ataques desde múltiples direcciones. Bajo un ataque constante, no podían reaccionar con rapidez y eran aplastados rápidamente por los goblins. Pero sus 7 puntos de inteligencia parecían otorgarle una mayor agilidad mental en combate. Junto con la ayuda de su hábil mano de mago, podía enfrentarse a varios goblins sin detenerse. Swish. Ailier obedeció la orden de Gauss y decidió no activar más habilidades. Incluso sin usarlas, sus años de entrenamiento con arco le permitían mantener una precisión relativamente buena. Gauss, esquivando con precisión milimétrica en medio del constante asedio del goblin, observó cómo las flechas de Ailier perforaban el brazo de un goblin y el costado de otro. Con algunas esquivas laterales, alcanzó de nuevo al goblin herido. Como si supiera lo que estaba a punto de hacer, el goblin levantó un tosco garrote de madera con una mano temblorosa, intentando intimidar a Gauss. Gauss, sin embargo, parecía ajeno a todo. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, como si hubiera entrado en un estado de calma. Con un solo paso deslizante, se colocó detrás del goblin y lanzó otro ataque de decapitación contra el tembloroso y herido goblin. Mientras el goblin aullaba de terror, la daga le cortó el cuello sin piedad. Total de monstruos muertos. 4. No se detuvo, esquivando otro ataque. Entonces corrió hacia otro goblin atravesado por la cintura y lo apuñaló con su daga. Con un movimiento de muñeca, la hoja, brillando con una luz blanca, se agitó frenéticamente dentro del cuerpo viscoso, asestando un golpe fatal. Total de monstruos muertos. 5. Sintió que ganaba en destreza. La daga en su mano era poderosa, brillando con un tenue resplandor blanco. En el momento en que golpeó al goblin, se infundió con una inexplicable oleada de poder, desatando una fuerza aún mayor. Fue precisamente esta misteriosa explosión de poder al contacto lo que le permitió decapitar al goblin con mayor facilidad. Conseguiste el título Cazador de Goblins, que sube de nivel con cada muerte. Efecto actual. Némesis. Aumenta el daño infligido por los ataques contra goblins y especies avanzadas relacionadas en un 10% adicional. Gauss recordó un título que parecía tener. El efecto Némesis le permitió desatar un poder aún mayor contra criaturas como los goblins. En ese momento, el miedo y el pánico de la batalla se disiparon por completo. Su cuerpo estaba empapado en sangre, respiraba agitadamente por la intensa lucha y sus fuerzas se agotaron, pero su mirada era firme. Volvió a mirar a los goblins que lo rodeaban, solo 4 restantes. Sus ojos esmeralda, brillando con la luz de las llamas que ardían en el suelo, infligieron una extraña sensación de pánico en los goblins. Los goblins son criaturas inherentemente crueles y tímidas. Su astucia los hace innatamente hábiles para evaluar la situación. Cuando se enfrentan a una abrumadora ventaja numérica, su brutalidad se impone. En esos momentos, los goblins son guerreros intrépidos, que atacan implacablemente con la determinación de devorar vivos a sus enemigos. Por eso habían salido de sus cuevas para entablar batalla. Pero ahora, mientras sus compañeros eran decapitados, apuñalados en la garganta y destripados uno a uno por los hombres de Gauss, con sus cadáveres fríos yacían en el suelo, su lado cobarde quedó inevitablemente expuesto. Unido a un aura inexplicable e inquietante que emanaba de Gauss, los goblins que lo enfrentaban comenzaron a temblar incontrolablemente, una ola de pánico se extendió entre ellos. Ahora. ¿Quién es el cazador? ¿Quién es la presa? Gauss agarró la daga de un goblin que había caído a un lado. Oxidada y sin mantenimiento, seguía siendo más efectiva que su daga. Swish. Tras varias flechas falladas, una atravesó la pantorrilla de un goblin. Ailier ofreció apoyo de nuevo. Al ver esto, Gauss, pisando la tierra, ahora roja por la sangre, se abalanzó con la daga en la mano. Los otros 3 goblins, como asustados, se quedaron paralizados. Swish. La daga, alzada en alto, cortó en diagonal, acelerando su hoja al tocar la piel del goblin. El goblin, indefenso, era como un cordero al matadero. Su cuello, junto con un hombro y un brazo, fueron cercenados. La sangre salpicó, la mitad del rostro de Gauss volvió a teñirse de rojo. Otro. Monstruos abatidos. 6. Gruñó Gauss, blandiendo su daga imparable.
Con el ímpetu de una racha ganadora, atacó a otro goblin no muy lejos. ¡Bang! En el instante en que la daga chocó con el bastón del goblin, toda su fuerza estalló. El bastón del goblin se le escapó. Gauss respiró hondo, reunió fuerzas y cortó al goblin desarmado por la mitad. Monstruos abatidos. 7. Ailier, que ya había subido al árbol, observó la escena en un silencio atónito. ¿Qué le pasaba a Gauss? Tan fuerte. Gauss ya mostraba signos de un frenesí feroz. Aunque sentía un hormigueo en la cabeza y sus brazos y muslos temblaban incontrolablemente por los constantes arrebatos, su cuerpo y mente rebosaban de excitación. Tragando saliva, que sabía a sangre oxidada, miró a los dos goblins restantes, que ya daban señales de huir. Su espíritu de lucha había sido completamente destrozado por la ferocidad de Gauss. Los brazos que empuñaban armas se agitaban salvajemente. Mano del mago. El poder mágico se materializó de nuevo en el aire. La mano del mago agarró el hueco donde se encontraba el goblin, debilitado por el miedo, y atacó desde arriba. Más de 4 kilos de fuerza arrancó el arma del agarre del goblin. Entonces, la mano del mago arrancó el arma de otro goblin. Los dos últimos goblins fueron desarmados por la mano del mago. Ahora, su última resistencia había desaparecido, y estaban expuestos a Gauss. Gauss no desperdició esta valiosa oportunidad. Reprimiendo las jadeos en su pecho, soportando el dolor abrasador en sus pulmones, avanzó rápidamente. Apretó la daga con fuerza con ambas manos, su columna lumbar empujando sus hombros, sus brazos y antebrazos trabajando al unísono. La daga cortó horizontalmente, cercenando sin piedad al goblin aterrorizado, que intentó darse la vuelta y huir. Un corte limpio. Monstruos muertos. 8. Ignoró las dos mitades del goblin en el suelo. El último ya huía. Apretó los dientes, dio un pisotón, aplastando los intestinos y órganos asquerosos y apestosos que se desparramaron por el suelo, y salió disparado. Dando 2 pasos a la vez, alcanzó al último goblin, que estaba a punto de huir hacia el bosque. Swish. La daga se hundió en el vientre blando y cremoso del goblin. Con un brusco giro de muñeca, la daga de Gauss, alojada en el torso del goblin, destrozó sus órganos internos. Rugido. Soltó el goblin un último aullido involuntario. Gauss desenvainó su daga, pero sus pies cedieron de repente. La fuerza se le agotó, y antes de caer, se aferró al suelo, medio arrodillado. Las continuas y intensas ráfagas de energía lo agotaron más rápido de lo previsto, y para entonces estaba completamente exhausto. Total de monstruos muertos. 9, jadeó Gauss, observando cómo sus pantorrillas y brazos temblaban violentamente. Su armadura de tela estaba hecha jirones, y algunos arañazos por descuido eran evidentes. Uf. Un poco molesto. Tras concluir temporalmente su parte del combate, la emoción de Gauss se desvaneció, y el agotamiento y el dolor inevitablemente lo invadieron. De hecho, había tenido un rendimiento superior al promedio. Además del explorador goblin que había despachado 1 contra 1 al principio, había matado a 7 goblins seguidos. Esto se debía sin duda a la constante supresión de Ailier con sus arcos a distancia. Después de todo, sin su constante lluvia de flechas de calidad, que empujaban a los goblins hacia atrás, los obligaban a moverse y los herían, sus oportunidades de evasión y golpes críticos no habrían sido tan frecuentes. Es probable que la victoria inclinara la balanza a favor de los 7 goblins en poco tiempo. Al final, Ailier solo tenía un papel secundario. La inquebrantable determinación de Gauss fue, sin duda, la razón principal de esta victoria. Aunque parecía estar causando estragos entre los goblins, su fuerza no era abrumadora. En una comparación real, probablemente era el oponente más débil. Sin la combinación de rapidez mental, el efecto némesis y el pánico que finalmente atemorizó a los goblins, la batalla se habría desarrollado en un marcado contraste. Como dice el refrán, cuando el cuerpo llega al límite, la voluntad te sacará adelante. Los goblins finalmente perdieron las ganas de luchar, pero Gauss, incluso exhausto, siguió luchando con renovado coraje. Este mismo hecho decidía la vida o la muerte. En lo alto del árbol, Ailier bajó su arco. Su brazo, palpitante por los disparos constantes, ahora le dolía, evidentemente una distensión. Mientras ambos jadeaban, el grito de agonía de un joven resonó repentinamente desde el otro lado. Era Bell. Sí, además de los 9 goblins ya abatidos por la ayuda de Ailier y el ataque principal de Gauss, aún quedaban 9 que asediaban a Bell, Mia y otros 3 aldeanos.